Hola, soy Simón de Wonder. Bienvenido al canal. Este video es una transmisión que se hizo a través de otra plataforma con el biólogo Ulises Carrillo y contiene bastante información de interés, sobre todo si eres estudiante de biología marina o paleontología. Es bastante extenso, se hizo en formato de preguntas y respuestas, así que fuimos atendiendo las preguntas de las personas que estaban en esa transmisión. En este mismo video abajo encontrarás el índice en el que estará los tiempos con cada pregunta o con cada título de interés, así si alguno forma parte de tu campo de investigación o de tus intereses, puedes darle clic y te lleva directamente al minuto en el que hablamos de ese tema. Espero que lo disfrutes y que te sea de mucha utilidad. Esperemos unos segundos. Ahí está. Ulises, bienvenido. Ahora sí. Hola Simón, buenas El tan noches. esperado Ulises. Buenas noches. Dame unos segundos, Sí, Ulises, para presentarte como debe ser. Ulises es biólogo y divulgador científico. Él es miembro de un canal, una cuenta que se llama GeoExplora. Pueden conseguirlos por Facebook e Instagram, unas cuentas dedicadas a la divulgación científica. Si te gustan estos temas, tienes que seguirlos para que estés enterado de todo. Bueno, él también hace apoyo al museo, eh, ayudando Ulises al museo, a la universidad, de Museo de Geología, Museo de Geología, disculpa. Entonces, ahora sí, no te Ulises, preocupes. bienvenido. Esto va a estar buenísimo. Hay mucha gente que está interesada en esta información, me siento muy afortunado de tenerte acá, poder hacer esta transmisión con un experto como tú que nos ayuda a vislumbrar el tema de los mosasaurios. Bienvenido. Muchísimas gracias. Y primero que nada, me quiero disculpar con todas las personas que ya estaban desde hace rato y no nos pudimos conectar. Perdónenme. Ah, Fui presa de la tecnología. Les prometo ya conseguir un celular más potente. este, para este tipo de situaciones. Y bueno, ahora sí, bueno, sí, sí que es experto. Pues no sé, pero esperemos saber lo suficiente para para poder resolver un poco de sus dudas, ¿no? De hecho, aquí yo también apoyando en ese sentido de lo que menciona Simón, aquí yo también tengo mi modelito de mosasaurio obtenido con One Artistic Models mediante la tienda de BAC aquí en va, México. va, pues sí. Entonces, aquí, bueno, díganme ustedes, ahora sí que yo soy presa de sus preguntas o comentarios, no sé ustedes qué quieran empezar que sepamos, ¿no? Tú, Simón, no sé con qué quieres que arranquemos. Bueno, primeramente, yo creo que sería, Ulises, comentarnos un poco acerca de qué es un mosasaurio y porque mira, la gente cuando se aproxima a estos temas, eh, Uh-huh. el mosasaurus cree que ya el mosasaurus era un mosasaurio y Claro. resulta que no es así. Entonces, primero explícanos un poco qué es un mosasaurio, si existe o los científicos saben cuáles son sus ancestros, de dónde vienen, de dónde evolucionan y en qué se convirtieron, si los tenemos hoy en vida, en otras formas de vida, como por ejemplo que algunos dinosaurios ya se sabe que son aves, como son los mosasaurios hoy. Yo creo que empezar con eso estaría bueno. Claro que sí. Bueno, primero que nada, pues como tal el Mosasaurus es un género, un ejemplar que existe ya a partir de 1764, cuando se lleva a cabo el primer descubrimiento, ¿no? De este lagarto. De hecho, en un momento dado, cuando se descubre, muchas personas lo llegaban a considerar dragones, que era como un dragón que normalmente creo que todos los que nos estén escuchando habrán escuchado que mejor, ya lo hice como redundante, habrán leído que en un momento dado estos restos prehistóricos se consideraron que eran como dragones o especies que en algún momento habían existido y ya sabemos, ¿no? La parte fantasiosa que se empieza a construir a partir de todo esto. Y bueno, por primera vez, ahí en la parte de lo que actualmente es Maastricht, ahí en los Países Bajos, se descubre precisamente estos primeros restos de mosasaurio y fue precisamente en el sitio que se conoce como el río Mosa, ¿no? Precisamente por eso el término de Mosasaurus o lagarto del río Mosa.
De ahí surge precisamente ese nombre. Recordemos que muchas veces cuando veamos algunos organismos, Smilodon, Tyrannosaurus, todos tienen un significado del por qué tienen. En este caso es el lagarto del río Mosa, donde surge por primera vez este organismo. Y bueno, ¿qué es un mosasaurio? Normalmente la vemos en la película de Jurassic World, ¿no? En donde tanto en la 1 que es la de, Jurassic World y la del Reino Caído, no es publicidad no pagada, en estas dos películas vemos principalmente estos organismos, pero cometemos el error de que consideran que es precisamente un organismo, pues un dinosaurio, ¿no? O sea, es un dinosaurio y que hay es pariente de los dinosaurios y todo por el estilo. Cuando en sí, para nada. Un mosasaurio no es un dinosaurio, pertenece a otro grupo que es precisamente los reptiles marinos, principalmente a los Sauropterigia, que ya son este grupo, que ya está centrado en lo que vienen siendo los reptiles marinos, pero no es un dinosaurio como tal. De hecho, no tiene una relación directa con los dinosaurios. Pertenece ya a otro grupo, tiene más en parentesco con los anguilomorfa o con los lagartos, ya con lo que son los lepidosaurios. Ahí ya encontramos parientes verdaderamente cercanos a los mosasaurios, no tanto como a los a los dinos, ¿no? En este caso no para nada estaría ahí. Y ahora, en cuanto a qué es un mosasaurio, pues tiene una historia evolutiva muy interesante, eso sí lo tengo que contar, porque así, no sé si todos los que nos estén escuchando hayan visto, ¿no? Que las ballenas tienen una historia muy peculiar, ¿no? Organismos terrestres que después se volvieron marinos. Pues los mosasaurios están en el mismo grupo, ¿no? Tenemos a unos organismos que en un momento dado eran terrestres, lagartos. Eran lagartos muy semejantes a los varánidos y posteriormente fueron teniendo cambios evolutivos muy importantes que los permitieron adaptarse a ambientes marinos en este caso, pero aguas poco profundas en un inicio. Aún está como entrever si hubieran llegado a mar abierto. Algunos piensan que sí, otros normalmente se quedaban en aguas poco profundas, pero hay un dato muy interesante que lo suelto desde ahorita. Para principios del Cretácico, que es cuando estos organismos empiezan a surgir, porque vienen de unos que son los agialosáuridos, que precisamente son lagartos, ellos surgen a partir de este grupo. Y este es como el que se considera que es el que da origen, no como tal ya mosasaurio como tal, pero es el que da origen. Y lo curioso es que los registros se tienen como arriba de los 110 millones de años, más o menos, ¿no? Si no quiero mentirles. Pero lo interesante es que cuando empieza a existir la evolución de los mosasaurios y esta conquista al medio marino o al ambiente marino, es cuando los ictiosaurios ya están en decadencia, al igual que otros reptiles marinos, que son los ictiosaurios, Liopleurodon, que misteriosamente a finales del Jurásico empezaron a extinguirse, ya para el Cretácico inferior y principalmente el superior ya no estaban. De hecho, hay un artículo muy padre, quiero comentar que hace unos días di una plática netamente de ictiosaurios, y hay uno que mencionan sobre ecotipos. ¿Qué hablamos de ecotipos? Cuando son organismos que se especializan muchísimo a un ambiente en particular. Y desgraciadamente los ictiosaurios que estaban más pegados a la costa desaparecen y los que se van más hacia el ambiente del mar abierto se conservan, como lo es Ophthalmosaurus o el otro que es Temodontosaurus. Pero cuando ocurre esto, precisamente los mosasaurios empiezan a tener ahora este éxito, ¿no? Este éxito que es precisamente llegar a poblar los mares en el caso de los mosasaurios, ¿no? Ya vemos una modificación de las aletas. Aquí, pues, me voy a valer del modelito de Wonder, ¿no? Aquí voy a quitar esta de soporte para que lo puedan ver mejor. Estas extremidades, ¿no? Que tanto son delanteras como traseras, anteriores y posteriores, sufren una extensión en cuanto a los dígitos para poderse modificar a una aleta. Si vemos ya los dedos están con una pequeña torsión hacia atrás, no hacia enfrente, que sería más como para poder rascar, y ya lo vemos que tiene esta modificación a una aleta. Y ni se diga que algo muy particular, que no sé si ustedes lo hayan visto ahorita, que vi que alguien decía draw mosasaurus, o sea, dibujar un mosasaurio. Muchas veces algunos los dibujan con una cola chiquita, ¿no? El 50% de estos animales era la cola. Entonces, desde ahí vemos que es una parte muy importante saber dibujar dónde iría la parte de todo el cuerpo junto con la cola. Y la cola también sufre una modificación muy importante, ¿no? Aquí voy a ponerla acá.
en donde la extensión se dobla hacia abajo, ¿no? Y una de estos pliegues de la parte de las espinas, ¿no? De las espinas neurales en esta sección, ¿no? Se empieza a extender para formar la aleta, que es de cartílago. Aquí es muy similar a lo que ocurre en los tiburones, por ejemplo. Los tiburones están hechos principalmente de cartílago, su parte interna, pero cuando vemos la parte exterior, se hace una aleta que le llamamos tipo heterocerca, ¿no? Permítanme un segundo, es que voy a traer un cuadernito para que ustedes entiendan a qué me refiero. Si nosotros vemos aquí en el cuaderno una aleta homocerca o que tiene esa función, en los peces es la que encontramos así. Pero en los tiburones vamos a ver una función un poco más distinta, ¿no? Si recuerdan, en los tiburones se ve de esta forma. ¿Estamos de acuerdo, Simón? Que así se ve en la parte de los tiburones. Bueno, pues en los... Va a estar bueno que comentes esto porque me llama la atención cómo los fósiles tienen esta forma y cómo los científicos han llegado a la conclusión de cómo podía haber sido en vida la forma del mosasauro. Acá está, ¿no? Sería esa. Y esta es la de un mosasaurio. ¿Por qué a la inversa? Porque lo que pasa en este sentido de esto interesante que viene siendo la parte de la aleta, en los tiburones el esqueleto va hacia arriba. En otras palabras, el cartílago está hacia la parte de abajo, mientras que en los mosasaurios el esqueleto va hacia abajo y el resto del cartílago se iría arriba. Sería como una forma heterocerca inversa, ¿no? En el caso de los mosasaurios. Ahora, ¿cómo es lo que ocurre en este sentido que tú bien mencionas? ¿Cómo se reconstruye? Principalmente viene una base en los ictiosaurios. De los ictiosaurios se han encontrado fósiles muy interesantes y muy bonitos, principalmente en la cantera como lo que es Holzmaden y también una que es Posidonia Shell, que es como la zona lodosa de Posidonia ya por Alemania, y se han encontrado fósiles muy bonitos y conservados de estos ictiosaurios que tienen una marca como de carbón, que es la piel, y tienen la silueta, ¿no? Y los ictiosaurios también tienen la cola en esta dirección de abajo. Y es algo así como un tipo de convergencia evolutiva. ¿Qué es la convergencia evolutiva? Pues como tal, que son organismos que cumplen un nicho muy particular y presentan características muy, muy similares. Y sí, Diego Avina, que veo tu comentario, sí, al fin yo también lo considero igual, lamento las complicaciones. Y además de eso, también hay algunos fósiles que se han descubierto de mosasaurios, parientes, ¿no? De mosasaurios. Recordemos que Mosasaurus es muchísimo. La familia se llama Mosasauridae, pero tenemos a muchísimos, ¿no? Jaguarasaurine, Tilosaurine, Aliasaurine, Mosasaurine, ¿no? Entonces son muchísimos los que podemos encontrar ahí. Y uno de sus fósiles precisamente tenía un grabado así. Voy a poner, es un dibujo hipotético, no vayan a decir, ay, qué buen dibujo es ¿no? Vamos, Ulises, tú puedes. Se encontraba aquí en este huesito que está acá, ¿no? Que como que trato de representar aquí. Ajá. ¿No? Se encontró precisamente en la marca del suelo o del sedimento, que precisamente tenía tanto la extensión de la aleta, pero presentaba una sección de cartílago en esta sección. Así es como lo presentaba el fósil. Ahora, ¿cómo es lo que puede ver? Puede haber pequeñas extensiones de las espinas neurales, que es esta sección, ¿no? De estas espinas neurales que podemos encontrar aquí, que es como en esta sección. Lo vamos a tener estas espinas que se pueden formar y cuando pasa esta torsión se extienden. Y cuando se extienden forman esta cuestión de cartílago y a partir de ahí los paleontólogos empezaron a desarrollar esta teoría de cómo se movían los animales, incluso hasta el tipo de nado que pudieron llegar a presentar en diversos periodos, ya siendo los mosasáuridos más primitivos o siendo más modernos, por decirlo así, ¿no? Geológicamente hablando. Y ya cuando hablamos de forma de nado que va variando en cada uno de estos organismos, pues también está todo este meollo de cómo emprender, cómo sería el nado. Y además también ver la lógica de, pues, una cola de tipo de lagarto normal, pues no sería, digamos, plausible o válida para que se pudiera, pues, mantener, ¿no? En el mar. Y si nosotros vemos la cola de los cocodrilos, de hecho tienen unas aletas, bueno, su parte de su cola, tiene unas ¿cómo se llaman? Unas escamas modificadas para que cumplan como el rol de un remo.
y por qué no en los mosasaurios se presentaría lo mismo, quizás no en escamas, pero sí extensiones de piel que fueran hechas con cartílago que le permitieran precisamente tener este tipo de nado ya activo. Ojo, no es que los mosasaurios dijeran, me voy a echar un clavado y luego me modifico a animal marino, nada de eso. Pasaron millones de años en lo que fueron haciendo algunos de estos grupos y sí se convirtieron en los superdepredadores de finales del Cretácico, porque ellos dominaron los mares, ¿no? De hecho, hay algunos documentales que lo colocan como el Tyrannosaurus Rex de los mares. Y la verdad sí era así, porque era el depredador máximo de la época. Ahora, creo que uno de tus comentarios también había sido, ¿existen actualmente? No, tristemente los mosasaurios ya no existen, ya fueron un grupo que desgraciadamente se extingue a finales del Cretácico con la caída de este meteorito de aquí de Chicxulub, que ocurre hace 66 millones de años, pues que vemos que acabó con la era mesozoica por esta gran extinción. Entre esos grupos que se iban son los mosasaurios, y también una de esas partes interesantes, pues es de con qué grupos están cercanamente emparentados, ¿no? Porque digamos, ya los perdimos, pero ¿hay alguna relación? Claro que sí. Hasta el momento, durante muchos años, incluso en la información que viene en la parte de Wonder, se correlaciona con el grupo varanoide, ¿no? O los varánidos, que son el dragón de Komodo, el varano de agua, o sea, todo este tipo de grupos que son los varanos. Ahí tenemos antes que se consideraba los mosasaurios. Uno de los últimos trabajos en cuanto a su filogenia los emparenta más con las serpientes que con los varanos. Cabe mencionar que estaría en un punto intermedio, ¿no? El grupo al que pertenecen los varanos se llama Angimorpha. Entonces vamos a tener que está muy emplanamente cercano en tanto en Angimorpha. Voy a ponerle como una E enorme para no escribir todo, serpientes y mosasaurios. Entonces, en este pequeño árbol que se alcanza a ver acá, no sé qué, perdón, que está acá, más o menos los mosasaurios están emparentados tanto con los Angimorpha, que son parte de sus ancestros, y también con las serpientes. Pero normalmente se le pone que son con las serpientes con los que están más emparentados por algunas modificaciones y huesos que presentan en el cráneo, como el hueso también que les permitía aquí en la extensión, que es como el hueso pteroide, ¿no? Que tenemos acá, en la parte de la mandíbula, que incluso un detalle importante que aquí para los modelitos de Wonder, que funciona bastante bien en este sentido de la divulgación. ¿Por qué lo digo? Porque normalmente vemos que un varano hace esto, ¿no? Un dragón de Komodo abre de esta forma la boca. Pero si nosotros lo relacionamos con las serpientes tienen la capacidad de poder como dislocar la mandíbula gracias a esta extensión del cartílago, que incluso le da movimiento independiente, ¿no? En las serpientes, de hecho, las mandíbulas inferiores se encuentran separadas. En las modernas, ya en grupos como los matzoidos, que son más ancestrales, no tenían esta posibilidad de gran apertura, entonces los mosasaurios podían abrir más su boca. Para eso le permitía comer presas más grandes. No quiero decir que se comieran otro mosasaurio completo, pero al menos peces tan grandes como Sifactinus o Sifactinus, que se encuentra en este periodo, que era el pez bulldog de unos 3 a 5 metros más o menos, se lo podía comer de una sola mordida. Es como un tiburonzote, ¿no? Este pez. Entonces se lo podía haber comido de una sola mordida y no masticado. O sea, como tal, estos organismos no tenían una función de masticación, por lo que comer entero era una de las grandes ayudas, uno de los grandes beneficios. También quiero comentar que el que no tuviera la capacidad de morder, no quiere, digamos, de masticar, no quiere decir que no tuviera una mordida poderosa. Se han encontrado fósiles de tortugas, amonites, otros mosasaurios, que precisamente tienen marcas de mordidas que fueron causadas por mosasaurios durante el periodo Cretácico, ¿no? Entonces, al menos sabemos que de que le entraban a todo, ¿no? En los océanos de Kansas se han encontrado tortugas, amonites, por ejemplo, sobre estos organismos, ¿no? Exactamente, por eso era un superdepredador de su época, tanto por estas modificaciones, ¿no? Los dientes también estaban aserrados para poder generar una mordida y poder arrancar los pedazos. Y también eran dientes bastante potentes, ¿no? Yo tengo un par de dudas con... Ajá. Dime. Un par de dudas con lo que estás mencionando de la mandíbula. Una es que si a eso se refieren con que tenía la mandíbula con doble bisagra, y qué tan seguros están de que podía engullir una presa completa. Y la otra es que estos dientes que están acá internos, los dientecitos que están en la parte interna, sí, como dientes del paladar le llamamos, ¿no? Sí, ¿tendrían alguna función
a la hora de engullir la presa, por eso tenían esos dientes ahí en la Claro parte que sí. interna. Mira, sí se ha mencionado, sí se ha mencionado precisamente esta función en cuanto a la parte de las mandíbulas, porque tenemos esto, sí, lo que les habla de doble bisagra va de eso, también va en parte con la posibilidad, hay algunos que dicen que podía haber hecho esto, ¿no? Creo que también lo has encontrado en la literatura, que tenía la posibilidad de la apertura de la boca de esta forma. Esto todavía está en un veremos, de hecho lo platiqué con otra doctora que también trabaja con mosasaurios. Bueno, yo nada más soy como en el sentido de divulgador, mi sueño sería trabajarlos formalmente, pero sí, en cuanto a esto sería no tanto que pudiera haberse hablado aquí, sino que podía solamente extenderla, no que la boca podría tener una apertura mayor de la que en otros organismos se podía presentar. ¿Qué tan mayor? Hay algunos que lo posicionan en no tanto 90 grados de apertura, sino incluso hasta unos 100 grados de apertura la mandíbula. Ahora, Wow. algunos lo mencionan, solamente es como vamos en el veremos o en las ideas que algunos llegan a tener, pero la apertura de boca sí era bastante amplia en estos organismos, que no está muy lejos de ser la realidad. Si nos vemos con otros animales como los cocodrilos, también tienen una apertura de boca bastante amplia, que por eso les permite tener algunos organismos o poderlos engullir. Nada más que ellos sí despedazan, ¿no? Al momento de hacer este famoso giro o morder muy fuerte en el caso de los mosasaurios. Con respecto a los dientes que tienen el paladar, sí tiene una función muy importante. De hecho, estos dientes también los tienen las serpientes modernas. Algunos las tienen las serpientes, estos dientes, y funciona para atrapar a la presa y cuando la estás engullendo no se escape. ¿No? O sea, los dientes son como un segundo, seguro, una segunda fijación para atrapar a la presa y cuando la vas insertando, No te deja entonces, oportunidad. No te deja oportunidad, exactamente. Fascinante. De hecho, es por eso cuando las serpientes aprensan, principalmente las que son del grupo de las que los llamamos no venenosas, como los pitónidos y los boidos, ahí donde están las boas y los pitones, normalmente donde encontramos, por ejemplo, a la anaconda o el pitón de Malasia, que tienen estos dientes accesorios que también funcionan para atrapar y sirven para que la presa no se escape. Si, digamos, tus dos dientes de enfrente se llegaran a zafar, los de atrás sirven para un segundo seguro y lo va tragando, ¿no? Entonces, de una u otra forma, no se escapa. Y increíble que un organismo desarrolle esos accesorios. Y hablando de los dientes, se sabe si los mosasaurios reemplazaban los dientes como los dinosaurios, que tenían filas de dientes esperando para salir por si sí. como los mismos cocodrilos. Sí, sí se tenía. De hecho, ahí vamos a ver como un tipo de dentición distinta. Por ejemplo, vamos a encontrar diferentes tipos de dientes que son los que crecen tanto a la periferia, que no están bien fijados. En el caso de los mosasaurios son de tipo pleurodonta, o sea, que crecen a los costados, pero sí tienen una constante renovación de dientes. Entonces, aquí hablamos de organismos que serían polifodontos, o sea, muchos, ¿cómo se podría decir? Muchos dientes a lo que va de su vida. Hay algunos que dicen que llegan a tener dientes o poder sacar dientes durante toda su vida, pero tendremos que seguir un organismo desde su nacimiento hasta que ya no da más, ¿no? O sea, entonces está medio difícil en ese sentido. Y además se han encontrado que en cocodrilos hay un momento límite en donde se dejan de reemplazar los dientes. Caso contrario a los tiburones, en donde sí siguen toda su vida reemplazando dientes, pero también vemos el cambio, ¿no? En el cartílago y cómo es la forma de cazar de estos organismos. Pero sí, los mosasaurios, digo, son de un tipo de dentición pleurodonta y sí tenían la capacidad de poder renovar los dientes. De hecho, por esa razón es de los que luego también se encuentran muchos dientes aislados, porque se quedaban ya sea clavados en la presa o se perdían durante alguna de estas alimentaciones. Como pasa con las serpientes. De hecho, si ustedes tienen, digamos, quien tenga en el público alguna serpiente de mascota, o si no, no importa, las serpientes también sueltan los dientes y en ocasiones estos llegan a irse hacia adentro de su estómago. No todo el tiempo los llegan a digerir, porque también recordemos que nuestros dientes como tal tienen esmalte. Entonces, el esmalte también es una cuestión de protección para el diente, que también incluso la parte de la digestión los protege para que así como entraron, pues salgan, ¿no? Entonces, también ese es un factor importante, el esmalte, y pues todo el tiempo se encontraban en la parte interna de estos organismos. Ya, interesante. Y por Segerator,
Seaheriver preguntó si se conoce la fuerza que podía llegar a tener esa mordedura de los mosasaurios. Se considera que de los mosasaurios más grandes, como Mosasaurus hoffmanni, no, ahorita lo digo eso de del dato de los tamaños, ¿no? Se me estaba pasando para que también, en el caso de mosasaurios se considera que los más grandes llegaban a tener una potencia de mordida de unos 1000 kilos. En cuanto a la potencia de mordida, o sea, era una mordida bastante poderosa. Pongámonos solamente a pensar, pues para poder romper el caparazón de una tortuga cuando la mordía, pues sí se requiere una potencia bastante fuerte. Entonces sería más o menos como unos 1000 kilos lo que se ha encontrado de potencia de mordida en los más grandes, como Mosasaurus hoffmanni o Tylosaurus, ¿no? Que son de los más chonchitos. Ahora, entrando en este sentido, algo que sí se me había olvidado mencionar es esta cuestión de unas características muy importantes de los mosasaurios, es pues el gigantismo, porque son animales muy grandes, ¿no? Simplemente ven el modelito de Wonder, oye, pues si es grande el modelo, imagínense los animales en el tamaño real, porque digo, un Mosasaurus había ejemplares de los más pequeños de unos 3 a 5 metros, pero sí presentamos algunos representantes como Tylosaurus o Mosasaurus que llegaron a tener arriba de 12 metros, ¿no? Se ha estimado que Mosasaurus hoffmanni tenía entre unos 17 a 18 metros de largo. Hay quienes buscan la exactitud en las medidas de estos organismos, pero sí quiero decirles que no es fácil hacerlo porque aquí pues hago la mención, usando también el monito como lo tiene allá Simón y yo. De entre los huesos, creo que todos hemos visto que no solamente tenemos el hueso rozando hueso con hueso, ¿verdad, Simón? O sea, el hueso no roza con ellos, sino tenemos cartílago en la parte interna de estos huesos. Entonces, eso también genera una pequeña extensión y porque es es parte del cartílago, puede ser un poquito de contenido graso y todo esto se va extendiendo y obviamente va a generar un poco más del tamaño del que sería el hueso con hueso a la parte interna que también permite esa movilidad, ¿no? Si los huesos rozaran con los huesos todo el tiempo, la verdad tendríamos dolor por todos nuestros días, porque precisamente cuando nosotros se nos va acabando el cartílago, se nos desgasta, es cuando nuestros huesos duelen o constantemente truenan un poco más, ¿no? Entonces, pero sí fueron animales bastante grandes, ¿no? En cuanto al peso aproximado, pues no sabía, si iban sobre las toneladas, ¿no? De estos animalitos. Claro, aparte que al no tener que ir sobre la superficie, la gravedad como que no era un problema para seguir creciendo y creciendo. Mira, por acá Rexar pregunta, ¿por qué crees que se produjo tanta radicación evolutiva en los mosasaurus del mar interior occidental? Gracias por la pregunta. Gracias por la pregunta. Pues mira, del mar interior, principalmente aquí nos vamos a basar en un punto importante. Yo les comentaba que fueron de mares poco profundos, bueno, no les había comentado. Todos creo que ubicamos al gran continente Pangea, ¿verdad? Este supercontinente que se fue separando durante finales del Triásico, Jurásico, Cretácico, hasta tener la forma actual. Si nosotros nos pusiéramos a ver unos mapas, hay diferentes formologías. Uno que es la placa, disculpen el sonido de fondo, tenemos uno que es la placa continental, que es donde se encuentra toda la región terrestre, y la placa oceánica. ¿Bien? Y la placa continental, pues es donde tenemos las masas, donde son los continentes. Cuando se fueron separando, el agua se empezó a meter, como cuando nosotros hacemos como un tipo dique y pausamos que entre el agua, rompemos el dique por secciones y empieza a pasarse, ¿no? Así fue el agüita. Supongamos que eso fue pasando por el Pangea. Pero ¿qué era lo característico? Que eran mares poco profundos, a lo que le llamamos mares epicontinentales. Estos mares poco profundos también favorecieron a que los animales se movieran como en puros zonas de ventos, zonas como de arrecifes, en donde el agua no es muy profunda, como encontramos actualmente, ¿no? Zonas de arrecifes que son muy ricas en fauna, donde encontramos a las rayas, donde vemos algunos tiburones también de esa sección, o sea, muchos animales en esa zona, pero es poco profunda. Para unos animales que venían de un ambiente terrestre a ambientarse un ambiente marino, pues les funciona bastante, porque es como me salgo. Como las iguanas marinas, por ejemplo. Como y me salgo.
y tengo alguna cuestión que me ayuda a sacarlas el exceso de sal. Ahora, ¿cuál es la ventaja? ¿Por qué en ese punto empezaron a radiarse tanto? Por esta cuestión que yo les menciono. Mientras que estos animales no tenían competencia en esta región, empezaron a proliferar. Les decía que los ecotipos como de los ictiosaurios más grandes ya se habían desplazado hacia el mar adentro, a zonas más profundas. Y zonas poco profundas estaban más pobladas por los mosasaurios y ellos empezaron a ser los depredadores máximos o tope. ¿Cómo te vuelves el depredador máximo tope? No tienes competencia y también tu forma de comer o de poderte alimentar, cuánta adaptación tengas. Poco a poco esto le fue favoreciendo a estos organismos y digamos, gran parte de la competencia estaba en el medio terrestre con los enormes dinosaurios, pero en el mar, aparte de que aquí como en México se dice que en el mar la vida es más sabrosa, no había mucha competencia, ¿no? Los dinosaurios marinos, pues en sí no existían. Las esperornites, que son estas aves acuáticas, aparecen mucho tiempo después, que también eran víctimas de estos mosasaurios, y ellos empezaban a crecer y a desarrollarse y a generar estas adaptaciones como de tipo cocodrilo. Y ya vamos viendo, por ejemplo, el cocodrilo que empieza a tener las aletas palmeadas, ¿no? Como membranas interdigitales. Los mosasaurios, como en Dalasaurus, también se empezó a presentar esto. Y ya hasta posteriormente se generaron estas aletas modificadas, que de hecho, en algunas ilustraciones, como lo había estado platicando en un curso de Gexplorer de paleoarte con un paleoartista que es José Luis Martínez, trabajos muy interesantes que hace él, se ha hablado de que los mosasaurios no tenían como esta forma de una paleta, sino que era como una especie de guantecito, ¿no? Muy semejante a los patos, que aquí el pliegue iba de esta forma y tenía la forma de los dedos, sin exhibir las garras, pero esto se empezaba a presentar así para poder, y ya nada más estaba adaptado al nado. Y si vemos, también las aletas de estos animales no eran tan largas como vemos en otros animales de marinos, por ejemplo, en los ictiosaurios, en los pliosáuridos, ¿no? Veamos esta forma con respecto a su tamaño, o sea, simplemente busquemos nosotros la aleta de un mosasaurio con respecto a la de una ballena, y las ballenas tienen las aletas muy largas, porque también las aletas funcionan como un equilibrador para el tipo de nado, mientras que en los mosasaurios su principal timón era el equilibrio, venía a partir de las aletas, pero el principal impulso, venía de la aleta caudal, ¿no? Esta aleta que funcionaba como remo. Incluso el tipo de nado era distinto, de un tipo de nado anguilimorfa, que es donde vemos que se mueve como serpientita así, a un tipo de nado solamente tuniforme, en donde solamente la cola del impulso, como pasa en los cocodrilos. Si vemos cocodrilos cuando van a impulsarse o brincar, lo que hacen más es mover con más potencia la cola, y dan unos colazos que para qué les cuento. Entonces, esa cola también es muy potente. Es que también tengo mis aventuras con cocodrilos. Entonces, la aleta era la que generaba el mayor impulso, pero principalmente aquí vamos a encontrar que su adaptación vino a mares poco profundos, mientras que en otros organismos ya de mar adentro empezaron a tener pues esta escasez incluso hasta de alimento, y ellos empezaron a proliferar en estas regiones, no llegando todavía tanto a la región de lo que conocemos como el talud, que es esta forma más hacia el mar profundo, sí quedándose en la zona mesopelágica, ¿no? Aquí arribita. Entonces es ahora donde se considera que los mosasaurios más tuvieron esa aventura. Dime. Perdón. Me llama mucho la atención algo. Bueno, primero, para los que no estén familiarizados, estos animales respiraban aire, no era como los peces que podían respirar bajo el agua. Entonces, era como las ballenas que tenían que, o los cetáceos salir eventualmente. Bajar, salir a buscar aire. Me llama la atención que digan que estaban adaptados para aguas poco profundas, pero eran tan enormes. ¿Cómo podía un animal tan grande vivir en aguas poco profundas? O poco profundas se refiere a 15 metros. Poco profundas, poco profundas, o cuando hablamos de mares epicontinentales, te hablo de 100 metros de profundidad, no más. O sea, no son, por ejemplo, piscinas en donde vemos el fondo, no. Estos al principio sí eran en otras regiones, pero ya posteriormente se fueron a mares más abiertos con 50 metros de profundidad, 100 metros de profundidad, incluso hasta un poco más de 100 llegaron a alcanzar estos animales a habitar. Obviamente es hasta donde se sabe, ¿no? Pero no descartemos la idea de que los animales pudieran haberse aventurado a mar, un poco más, mares más abiertos, ya cuando eran fuertes ciertos periodos. Lo podemos ir relacionando con la abundancia de fósiles que se han encontrado en diferentes partes del mundo, pero también en cuanto a esta apertura, como en la parte de que es el Protocaribe, ¿no? En esta sección donde se empieza ya la separación de Sudamérica con África y todo esto, ahí vemos esos mares, pero eran mares relativamente poco profundos.
Entonces ahí vemos que toda esa abundancia la tenían precisamente por esto. Pero cuando te digo mares poco profundos, estamos hablando de 100 metros o quizás hasta 200 metros, un poquito más ya aventándome, ¿no? A donde habitaron los mosasaurios. No quiere decir que cuando ya se abrieran todos y estos ya se quedaran en mares así, ¿no? Muy probablemente se aventuraron, pero eso sí, no a nadar a espacios más profundos. Por ejemplo, llegar a lo que conocemos como la zona abisal. Eso sí, no lo hubieran hecho como algunos ictiosaurios como Tecmodontosaurus y Ophthalmosaurus, que tenían esas adaptaciones, como incluso esta forma como de barrilito. Imagino que la has visto en los mosasaurios, que algunos tienen una forma muy alargada como el lagarto y otros ya tienen una forma un poco más compacta, como en el Mosasaurus hoffmanni, que ya sus aperturas del cuerpo son más grandes, ¿no? Incluso aquí lo podemos observar en el modelito, ya es más amplio, pero algunos tienen esta forma un poco más delgada, ¿no? Y no es porque estuvieran a dieta o estéticos o fueran a hacer modelos, nada de eso, sino que lo hacían principalmente por su tipo de velocidad. De hecho, en Tylosaurus era un organismo más activo, en el caso de los tilosaurinos, por esta forma un poco más alargada como Tylosaurus proegeri, donde tiene esta forma para ser cazador más activo, mientras que Mosasaurus hubiera sido un cazador más voraz, pero un poco más lento, por ejemplo, en este caso. Digamos, haciendo hipótesis a partir de su organismo, ¿no? Pero te digo que eran más como de esta zona de un ambiente marino no tan profundo, pero habitaban aguas poco profundas, eso sí es seguro, no iban a la zona abisal. Y sí, no, normalmente pues sí se ha mencionado que tanto en Ichthyosaurus como pliosáuridos de cuello largo y cuello corto y Mosasaurus tenían que eventualmente salir a respirar agua como lo hacen las ballenas actualmente, ¿no? O sea, salían y puede que la temperatura de esas aguas también fuera distinta a la de otras más profundas y no fuera conveniente para su organismo, ¿verdad? También eso es algo muy, muy, muy plausible, porque vemos también en cuanto a la temperatura, pues sí, la temperatura global en aquellos años era distinta, ¿no? En aquellos millones de años atrás era muy distinta a la que tenemos actualmente, que también favorecía el crecimiento de estos organismos, ¿no? De hecho, ¿cómo se llama? Una de las teorías que leí en un libro, igual gracias al maestro Luis Espinosa, que es ahí de jefe del Museo de Geología, él me mencionaba, por ejemplo, que existe un libro en donde mencionan que la química del agua se modificó parcialmente, ¿vale? Entonces, cuando se modifica la parte de la química del agua, dejaron de ser un poco de mares menos aragoníticos y más calcíticos. Y entonces, probablemente esto también favorecía la presencia de mosasaurus o de este grupo que da origen a los mosasáuridos en los mares y disminuyera a otros organismos que estaban más adaptados a esta química que encontramos en el agua. Y eso sumémosle también la temperatura que se tenía a nivel global y también en la parte del agua, el oxígeno que se puede asimilar en este sentido. Obviamente solamente es una teoría, hipótesis, modelos, no hablemos de cosas certeras porque son cosas que se están comprobando, ¿no? En la ciencia recordemos que no hay verdades absolutas, sobre todo en la paleontología, que probablemente, eso sí los quiero comentar. Quizás ahorita yo les esté diciendo algunas cosas y el lunes o mañana mismo ya todo es totalmente distinto y no es como tal una mentira, sino que es lo que precisamente vamos avanzando en cuanto al conocimiento. Pero Mosasaurus es uno de los puntos importantes. De hecho, si ustedes se ponen a investigar la extinción de ictiosaurios y de este tipo de organismos que son reptiles marinos previos a la existencia de los mosasaurios, para algunos es una duda. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que le ocurrió a estos organismos? ¿No? Entonces, ahí es un punto muy interesante que todavía falta estudiar, porque eso sí, como comentario para todos, ¿no? Se sabe de especies, se están trabajando, se están describiendo, pero faltan muchos datos filogenéticos para hacer cada vez más datos con relaciones de organismos, y los datos paleoecológicos, así como de reconstrucciones, son muy pocos todavía, ¿no? Entonces todavía faltaría encontrar suficientes registros para hacer trabajos como modelado de nicho ecológico, cuáles fueron los lugares, qué tipo de ambiente se encontraba, y esto se va trabajando con muchas cosas, no solamente con el fósil del mosasaurio en sí, que ya te da muchísima información, sino también qué es lo que estaba alrededor, ¿no? Invertebrados, los trabajos geológicos con las rocas, isótopos estables, todo ese tipo de cosas se tienen que ir trabajando para saber qué tipo de ambiente encontrábamos, ¿no? Hay un trabajo incluso sobre que vi del año pasado, que es en la dentina de los mosasaurios, o sea, también en los dientes nos pueden dar una información increíble sobre el tipo de dieta que tienen estos animales y también o sea, qué tanta potencia. Incluso ellos mencionaban que los dientes de los mosasaurios, a pesar de ser pleurodontos, en el artículo lo ponen,
estaban fijados para poder afianzar la mordida y si eran mordidas poderosas. O sea, capaz de poder romper, como te mencionaba, el caparazón de una tortuga, o en el caso de, por ejemplo, como Glovidens, que es este que tiene los dientes como forma de globito, poder romper el caparazón de una monite, ¿no? Que son estos parientes de los moluscos o cefalópodos, ¿no? De que tienen esta conchita y también la podían romper y podérselos comer. Entonces, ahí vamos a hablar otro punto importante. Este tipo de dietas se le llamamos durífagos, que están adaptados a comer animales con concha dura, ¿no? Que en el caso de Glovidens, imaginemos, ahora están adaptados a tener dietas con diferentes organismos, tanto para dientes afilados, ¿no? Para generar cortes en el tipo de presas, esta forma de la boca grande para poder engullirlas, dientes más gruesos para presas más delgadas. Incluso también algo que tenemos que trabajar sería la parte de la ontogenia en estos animales. Por ejemplo, se está trabajando en ictiosaurios y también se tiene de tiburones que los dientes van modificando con respecto a la edad. Entonces, probablemente los dientes, es una idea, no una hipótesis que yo tengo, quizás los dientes también cambiaran en su morfología entre un mosasáurido juvenil a uno ya más adulto, ¿no? Quizás los juveniles fueran más afilados para generar cortes rápidos y poder comer a estos animalitos, y los más grandes fueran dientes poderosos, ahora sí, ahora no tanto para rapidez, sino para seguridad y destruir a la presa, ¿no? Entonces, hay muchas cosas, pero digo, con respecto a ello es lo de un poco de la ecología que podríamos hablar de esos organismos, de los mosasáuridos, que es un grupo muy interesante, ¿no? Sí, súper interesante. A ver, hay espero que nos dé tiempo de responder todo porque yo estoy aquí fascinado y quiero seguir escuchando. Mira, ahí me imagino que tú ves una pregunta que fijé. Sí. Yo voy a irlas colocando ahí. La del Gavialimus. Ajá. Uh-huh. Yo las voy colocando y tú las vas respondiendo, ¿sí? Claro que sí. Bueno, aquí dice Rexar, ¿qué piensas sobre la ecología de Gavialimus? Pues mira, Gavialimus es creo que tengo entendido que es un reptil marino que está más relacionado con de un piscívoro de gran tamaño, pero tengo entendido que es más parentado con los ictiosaurios que con los mosasaurios. De hecho, en un momento se llegó a considerar pariente de estos organismos, de los ictiosaurios, por el tipo de dieta que tenían, pero sí, en el caso de Gavialimus, que sí es principalmente un mosasáurido, se ha mencionado de su ecología que era un animal de tipo piscívoro, y ahora vamos a hablar de este punto. Aquí voy a hablar voy a desmontar el cráneo del modelito de Wonder, otra vez. Aquí vamos a usar este modelito todo el tiempo porque es muy útil, ya lo he ocupado en otras pláticas también. Qué bueno. Te iba a decir, Simón, urge uno de ictiosaurio, porque también doy pláticas de ictios, entonces ahí sí se te ocurre para el siguiente año. Y no estaría mal. Liopleurodon, ¿no? También, todo para hablar de los reptiles marinos que a mí me fascinan. Bueno, aquí vamos a hablar de un punto importante, y quiero que todos se pongan en su mente a los cocodrilos actuales. Gaviales, cocodrilos que les llaman cocodrilos verdaderos, que tienen la boca en forma de V, y también caimanes y aligatoridos, que es como una U. ¿Por qué lo pongo esto de ejemplo? En Gavialimus lo que se ha encontrado es que su hocico es más delgado del que vemos ahorita nosotros acá. O sea, un hocico más delgado, muy semejante a lo que podemos encontrar en lo que llamamos gariales o gaviales. Muy bien, estos gavialoides. ¿Por qué menciono esto? Porque principalmente en el Gavialimus se ha hablado de que era un piscívoro. Y al ser un piscívoro estamos hablando de un animal en este sentido que habitaba principalmente zonas poco profundas, no tanto poco profundas como te diría que están pegaditas, sino como un arrecife de coral, que su dieta era principalmente a base de peces. Y ahora, ¿qué ventaja tiene un cráneo delgado? Y ahí vamos a ver la anchura del cráneo con respecto a mi tipo de dieta. Un cráneo delgado está para presas pequeñas. ¿Cuáles? Los peces. Un cráneo más grande para presas más grandes. ¿Cuáles? Claro. Ahora sí que lo que te toca enfrente, ¿no? Una tortuga, una monite. Estos incluso convivieron con el Asmosaurus platyrus, y se menciona que hay no recuerdo bien la cita, y porque no quisiera mentirles, pero sí en el documental, por ejemplo, de el T-Rex de los mares, que es el mosasaurio, sale una escena en donde se está comiendo un Elasmosaurus platyrus, y creo que sí hay un fósil que presenta esa evidencia en las vértebras, o sea, cervicales de este Elasmosaurus, que es el de cuello largo, que tiene una mordida de un mosasaurio. Y bueno, pues, ¿qué es lo que pasa? El Elasmosaurus platyrus es un animal como de 15 metros de largo aproximadamente, pero en la parte de ciertas zonas pues es más sensible. Entonces imagínate, le llegan por el cuello, ¡paz!, ¿no?
Entonces, llegaría al cuello y pues ya con el cuello pues fragmentas y puedes como tal triturar y con la potencia de mordida que se ha mencionado, quizás ya hacer como un poco de forcejeo y romper como tal el organismo, ¿no? Aunque no pudiera engulirlo completo, podría de repente desgarrar y comer algo. Así es, desgarrar, comer algo, incluso en algunos casos el cuello pues no es muy gruesesote, ¿no? Entonces quizás una boca más grande, un cuello más pequeño, ¡paz!, ¿no? Y con lo que te menciono, una mordida más poderosa de la que se consideraba previamente, pues entonces poder incluso hasta romper, ¿no? No masticar, pero así hacer como lo que vemos en los tiburones, ¿no? Morder varias veces, 1, 3 y ¡paz!, arrancas el pedazo, ¿no? Entonces, pues sí, ¿no? Yo me imagino que para los que lo sufren ha de ser una tortura enorme, ¿no? De estos organismos, ¿no? De hecho, creo que contestando la pregunta de Gavialimimus, es precisamente tu gavial, viene de garial o de los gaviales, porque imita la conducta de un gavial. Entonces, aquí vemos esos organismos y no tenemos que considerar, pues, muy alejado. Hay, por ejemplo, ¿cómo se llama este organismo? Es un ictiosaurio, pero ahorita no me acuerdo bien del nombre. Excalibursaurus, creo, algo así se llama, que le llaman así por la espada Excalibur, pero porque su hocico es muy alargado. Entonces espada. Estaba especializado en pensar, como una espada, como un pez espada. Entonces vamos a los peces espada también con eso para poder comer. Entonces con Gavialimimus, y pues imaginemos que era esto, ¿no? Principalmente, lo más plausible que esté especializado para peces gracias a ese tipo de cráneo, ¿no? En esta forma. Espero haber respondido bien su pregunta. Buenísimo. Ahí te dejé otra de Metri. ¿Cuáles son tus mosasaurios favoritos y por qué? Mira, pues son todos. En este sentido no tengo un favorito, todos me encantan. En general yo soy fan. Cuando tuve la oportunidad de conocer a Simón, yo le comentaba que soy fan de los reptiles marinos. De hecho, fue el primero que yo quise adquirir porque es un mosasaurio, porque los amo. Entonces yo de los mosasaurios creo que todos son mis favoritos porque me encanta el grupo en general, ¿no? Su historia evolutiva me fascina y aparte pues yo trabajo con reptiles y era como una correlación directa, ¿no? Entre más iba leyendo de los mosasaurios de todos me gustan, ¿no? Tenemos jaguarosaurus colombianos, por ejemplo, Clidastes, Prognatodon, la familia de la Saurine, ¿no? También Tilosaurine, o sea, todos para mí son fascinantes. Quizás uno de los que más me gustaría, podremos decir, que Tilosaurus y Prognatodon, y eso quizás, pero yo siento que dentro del grupo pues, todos me fascinan. No, es que todo lo que has dicho es, bueno, algunas partes son un poco terroríficas, pero igual sigue siendo fascinante que en algún momento haya existido una criatura que parece sacada de la imaginación. A esta otra pregunta totalmente. De Rexar. Disculpa. No te preocupes, no, sí, te decía que totalmente en este sentido de lo que mencionas, pues sí, es un organismo que, como mencionas, se saca como de la fantasía, ¿no? De hecho, de ahí veríamos, de hecho, de los primeros fósiles de los mosasaurios que se encontraron pues, eran estos enormes, ¿no? Imagínate un cráneo de más de 5 centímetros de largo, o sea, casi el metro, entonces, pues todo lo que lo vieron, incluso pensaran que era un presagio de casi como el mal agüero, ¿no? Como dicen aquí en México, de este sentido. Ahora, con respecto a la posición geológica de mosasaurios de la formación Hells Creek, pues no sabría decirte como que de qué hablas con la posición, digamos que se encuentra en la región, pues muy probablemente recordemos que México, bueno, no México, sino toda la parte de Norteamérica, porque ya me estoy centrando solamente aquí. Norteamérica tuvimos lo que es el mar interior norteamericano que partía el continente prácticamente a la mitad. De hecho, hay un libro que se llama Océanos de Kansas, donde se habla muchísimo de los mosasaurios y también tiene mención en algunos libros sobre Hells Creek. Entonces sí es muy probable que se habitara por la zona, más que nada por los ríos o mares poco profundos que se encontraban en la región. Entonces si pudiéramos ver un mapa como ahí está en la aplicación de AirViewer o de Scotese, que también lo hace reconstrucciones paleoambientales, pero ya hablamos de la paleogeografía de los continentes. Van a ver ustedes coloraciones más claras, mares más profundos y mares más claros. Los más claros son estos que yo les menciono, un poco profundos. Entonces, yo siento que es muy probable que sí existiera, pero en este sentido de la región. Digo, no sé bien a qué te refieras con esa pregunta, pero yo considero que sí está bien porque como tal sí se ha reportado para esta región del Mosasaurus
No recuerdo en este momento qué tanto está encontrado del Mosasaurus ahí en la Formación Hells Creek, porque como que tengo más fresco lo de los océanos de Kansas, porque lo leí para una presentación, pero pues no cualquier cosa, si no te lo investigo y ahí con Simón te mando la respuesta con respecto a esta posición geológica de Hells Creek, ¿no? Que es una formación riquísima en fósiles, ¿no? Este sitio. Genial. Estamos bombardeándote de preguntas, Ulises. No, adelante, está perfecto, a mí me encanta. No, está buenísimo. Me encanta responder preguntas. Bueno, aquí veo una pregunta que dice, ¿se apoya la teoría sobre Fosfosaurus y su hábitat en aguas poco profundas? Yo siento que sí, que sí esto encontrar en aguas poco profundas este bonito ejemplar, porque a pesar de que era un organismo no muy grande, se ha mencionado que unos de 3 a 4 metros, pues es relativamente pequeño, entonces probablemente sí era de animales de aguas poco profundas que se habían limitado en algunos, los más pequeños, imagínenselo como un ambiente, me gusta a mí correlacionarlo de la siguiente forma, siempre piénsenlos no como ballenas, sino como muy cercanos a los tiburoncitos, ¿no? De los animalitos que estamos aquí mostrando. ¿Por qué lo digo? Porque hay tiburones que están tanto muy cercanos a las costas como muy alejados a las costas y cumplen un rol distinto en lo cual el tipo de alimentación. Entonces yo siento que en este caso Phosphorosaurus, yo así apoyo su teoría de que eran animales de aguas poco profundas. Ojo, no queremos decir que no hay animales que se aventuren en ocasiones a aguas más amplias. Por ejemplo, si hay un caso, y ahorita no recuerdo bien cuál es, voy a buscar el organismo ahorita, porque si hay de hecho el hallazgo ya como tal de una especie de mosasáurido, de un mosasaurus que es de agua dulce. Antes se había considerado netamente reptiles marinos, ahorita podríamos decir más como acuáticos, porque voy a buscar no me acuerdo del nombre, por eso lo estoy buscando, de que hay un mosasáurido de agua dulce. Entonces imaginemos que estamos mencionando de un grupo más diverso, y no solamente de esto, también hay otro reptil marino que se ha encontrado que ya estaba en agua dulce. Entonces ya vengámoslo a pensar que eran animales que probablemente también en cuanto a su tamaño se podrían haber aventurado a zonas pues que no eran totalmente, ¿cómo le podríamos decir? Pues totalmente profundos o de agua solamente marítima, sino ya más hacia mar adentro, ¿no? Bueno, y hacia el continente, ¿no? En estas secciones más, de mares más, menos salados. ¿Qué es lo que los hace pensar? ¿Qué es lo que los hace pensar a los científicos? ¿Qué los hace pensar distinto de esa especie? O sea, que piensen que esa sí era de aguas profundas. ¿Qué es lo que hace que en los fósiles digan, no, este animal no era de aguas poco profundas? Por la formación en la que lo localizas, ¿no? También eso es como el tipo de sedimento. Aquí voy a hablar de más aspectos geológicos. No nada más va a ser el tipo de hábitat del organismo, también en el tipo de sedimento que lo podemos encontrar, ya sea un conglomerado, una arenisca, una calcita, una lutita más cercana a los mares profundos. ¿Por qué lo digo? Porque el sedimento va cambiando de acuerdo a la zona en la que nos encontramos. Tenemos diferentes ambientes sedimentarios. Entonces, todos ellos nos vamos a encontrar en las formaciones geológicas. Dependiendo de cuál sea el sedimento que encontremos en cada una de las formaciones, va a depender también de qué explicación nos dé del ambiente que se encontraba, del paleoambiente. Si son, como por ejemplo estas lutitas lodosas, pues están más emparentadas a fondos marinos, no incluso, no más oscuras, donde encontramos que pueden encontrar los animales ahí caer, bueno, no sé si puedo decir muertos, y no censuren el video, entonces quedan ahí, pero ahí vamos a tener el enterramiento, y cuando vemos esta base, el enterramiento es muy rápido, porque el sedimento es bastante blandito. ¿Y qué es lo que pasa cuando tenemos un sedimento bastante blandito? Pues se va enterrando más rápidamente y la conservación es excepcional, como lo que encontramos, por ejemplo, en los ictiosaurios de Holzmaden, en Posidonia Shell. Entonces ahí vamos a tener este tipo de explicaciones a partir del ambiente. Y no solamente eso, también vamos a ver qué tipo de arenisca se puede encontrar. Entonces, eso nos va a hablar de la actividad que tenemos del agua en la región. Entonces, si es cierta actividad, pues nos va a mencionar, ok, eran aguas, la verdad que tenían ambientes fluviales, que estaban desembocando aquí, o sino que estaban con constantes mareas, por esa razón tenemos este tipo de sedimento, así, o si no, tenemos en este punto un sedimento con poca actividad, eran más profundos, eran más lodosos, estamos relacionados a ambientes marinos de mayor profundidad. Entonces, así es como se va construyendo y se va interpretando dónde se iba encontrando. Ojo,
también ahí es importante pues tener bien el dato de dónde se encuentra el fósil, ¿no? Porque si no lo encontramos bien, o sea, es como de me lo encontré y te lo llevo, pero ¿dónde lo encontraste, no? Porque un dato muy importante sobre la tafonomía, que es esta ciencia que se encarga de estudiar todas estas leyes de cómo fue incluso desde la vida hasta el enterramiento de los animales, toda la fosildiagénesis, todo lo que va pasando aquí, se empieza a interpretarlo, ¿no? De qué es lo que pasó, por qué está así, qué lo hizo llegar a este punto. Entonces, todo va a depender de qué evidencia nos da tanto el fósil como el ambiente en el cual lo estamos encontrando. Entonces, todo ahí es un todo. Un poquito de todo, no nada más el organismo en sí, no nada más, ahora sí que el fósil me puede decir algo, pero que todo lo que está alrededor del ambiente geológico me va a decir mucho más. Incluso claro, los organismos asociados. Disculpa, hay que recordar que la paleontología básicamente, bueno, prácticamente es una ciencia que une varias ciencias, y entre ellas la geología. Una disciplina. Una disciplina, y para los que estén aquí que le quieran entrar a la paleontología, es biología y geología, las dos se cruzan, ¿no? Entonces, para que sepamos, o sea, no podemos divorciar una de otra. Si bien o mal, en mi formación que es biólogo, puedo entender muchísimo lo que es a los organismos, también hay que saber de geología porque nos puede interpretar muchísimo de los ambientes que se encuentran, ¿no? La estratigrafía de los diferentes niveles que podemos encontrar, cómo fue la dinámica, entonces todo es muy, muy diverso. Y creo que aquí ven una pregunta de Bian Cadet que dice de qué especie es el modelo que están mostrando. Mosasaurus hoffmanni. Mosasaurus hoffmanni, que es uno de los más populares y pues más grandotes, ¿no? De los que se han encontrado. De hecho es el que precisamente que mencionaban sobre el de la formación Hells Creek, que es Mosasaurus hoffmanni, que llegó a tener hasta los 17 metros de longitud. Ok, esta pregunta no me la esperaba. Me la esperaba, pero también en parte me esperaba no llegara con respecto a los restos encontrados aquí en Chile asociados a un huevo de Mosasaurus. Mira, tengo sentimientos encontrados, podría decirlo con esto, porque durante muchísimos años se ha mencionado la posibilidad de que los mosasaurios fueran organismos más que nada vivíparos, eso que dan sus crías con vida, ¿no? Y aquí cuando practiqué, por ejemplo, con el maestro Juan Castillo, me decía que encontraron el huevo y estaba al ladito restos de mosasaurios, es como una correlación, ¿no? Este está aquí, pues este está acá, ¿no? Pero también hay algo que a mí me genera un poquito de ruido. Normalmente si vemos los desarrollos ontogénicos y también del huevo, es que el huevito, pues como tal, lo vemos, pero no es que el huevo se rompa y salga un animalito más pequeño que el huevo. Y si vemos el artículo, tal parece que te ponen que el animalito salió y era más pequeño que la zona del huevo. Normalmente el animal va a ser más grande cuando hace la ruptura del cascarón. Más pequeño no va a salir, o sea, tiene que ser más grande y hace la ruptura del cascarón. Yo decía, oye, pero ¿cómo vamos a encontrar estos animales, ¿no? En este tipo de ambiente. Hay tiburones que son tanto vivíparos como un poquito parcialmente ovovivíparos, ¿no? Ponen un huevo y lo dejan en cierta zona de ambientes bentónicos, ambientes poco profundos. Y ahí el huevo eclosiona y ya se desarrolla. Pero son especies pequeñas. Y en estos, imaginemos un mosasaurio de 10 metros de longitud, colocar un huevo cercano a un arrecife de coral. No suena plausible, no también para la parte de su desarrollo. Entonces, hay algunas serpientes que llegan a tener una conducta ovovivípara. Bueno, también quiero considerar esto. Hay libros que consideran el oviparismo y solamente oviparismo y viviparismo. O sea, naces de huevo o naces de la madre. Y el ovoviviparismo, que es este huevo que se desarrolla internamente y después eclosiona, ya lo consideran como una especie de viviparismo. Entonces, por eso que va a depender de la literatura que ustedes sigan, viviparismo y oviparismo, o viviparismo, ovoviviparismo y oviparismo. Entonces, yo considero que probablemente los mosasáuridos pudieran tener una conducta ovovivípara en algunas especies, pero yo considero que algunos ya cuando estaban más aventurados al mar adentro, hubiera sido más conveniente tener a sus crías de esta forma vivípara, ¿no? Habría que hacer más estudios. Este huevo que se encontró en Chile, eso sí es un hecho, no nos quedemos con la primera opción. Será muy bueno que alguien más le dé una nueva revisada para hacer esta interpretación sobre los restos, ¿no? Les digo que yo estuve viendo algunos documentales sobre este caso
de las tortugas marinas, de los tiburones, y también tienen este caso de que ponían huevito. Entonces, en algunos casos probablemente los mosasaurios se presentaba la misma cuestión, que se quedara ahí fosilizado, que se quedara ahí en una zona y después se eclosionara. No lo descartemos, no lo voy a decir como totalmente. A mí en lo personal no se me hace viable, voy más por el viviparismo. Pero si nos vamos en este sentido, pues podría a lo mejor ser una sorpresa otro hallazgo, ¿no? Recordemos que en este sentido, la ontogenia en estos organismos, tanto en dinosaurios como reptiles, etc., que te puedo poner ejemplos, pues es aún está en pañales, no me atrevería a decir esa cuestión, porque aún hace falta estos estudios. Yo diría que una nueva revisión en estos organismos estaría padre, principalmente en este huevito, para ver una nueva interpretación. Yo me considero en un punto intermedio en que probablemente algunos tuvieran esta conducta y otros no, como lo vemos en los tiburones actuales o en las serpientes marinas, que es con los organismos que yo más encuentro una correlación entre los mosasaurios con un organismo actual, es como entre tiburones y serpientes marinas. Entre ellos dos metería que es una fusión de los dos, ¿no? Porque también yo diría que, a palabras del maestro Luis y citándolo, así que parafraseándolo, el Mesozoico es un ambiente en el cual, o una era, mejor dicho, se dieron formas de vida increíbles y únicas, ¿no? Que no hemos vuelto a ver en estos millones de años que se llevan, por ejemplo, quizás hubo quienes repitieran ese efecto, pero no de la misma forma, ¿no? Cada uno tuvo sus pausas o sus medios, entonces ahí vemos esos puntos importantes. Hace falta más estudios, eso sí es un hecho, para los benditos mosasáuridos y principalmente en esta conducta de nacimiento. Es un hallazgo del huevito, esperemos a ver si hay más. Exacto, ¿no? Vamos a ver qué más hay, si hay más huevitos, qué tal si se encontró un fósil en estado muy bonito de conservación. Han encontrado fósiles que tienen hasta el contenido estomacal. Entonces, ¿por qué no pensar que se encuentren fósiles con la parte de un huevito en desarrollo o una cría, como en el caso de los ictiosaurios que se han encontrado con sus crías en el interior y antes pensaban que era canibalismo, pero no, estaban ahí alojadas para nacer. Entonces, esperemos que tal si llega un fósil de este tipo y ya nos resuelva muchas dudas, ¿no? Entonces, aún recordemos que en paleontología nada está asegurado, hay que esperar a ver qué más sale, ¿no? Yo votaría porque por el momento es una teoría muy padre, ¿no? Viable, como les comento en este sentido de los tiburoncitos, pero hay que ver más, qué más se puede dar. Decía que incluso hay serpientes también en este caso que pueden tener su huevito un momento dado. Ok, ¿algún estudio, artículo, trabajo, libro científico que recomiendas leer relacionado a los mosasaurios? Océanos de Kansas, es un libro muy bueno que les puede funcionar para leer de mosasaurios. Kansas Oceans, ese funciona bastante porque tiene mucha información de los mosasaurios y de otros organismos marinos. También meten al T-Rex, pero ese es uno de los que puede funcionar. También puede estar, ¿cuál es el otro? Todos los artículos que se encuentren de mosasaurios, miren, les voy a dar un tip, métanse a Wikipedia, pero váyanse hasta referencias. Sí funciona muy padre la información, pero alguien más redactó. Ustedes váyanse hasta abajo a referencias y van a tener todos los artículos que ellos citaron para sacar la información. Básense en todos esos artículos porque tienen tanto de la piel, el contenido estomacal, de las diferentes especies, trabajos filogenéticos. Eso es lo que les va a ayudar muchísimo a irse empapando de información de eso. Y también hay algunos que son algunas enciclopedias de animales prehistóricos, dinosaurios y otros animales prehistóricos que no me gustan porque ya meten ahí también al mosasaurio y por eso se sigue creyendo que es lo mismo. Entonces, con decirles que una vez en un recorrido en el museo tenemos un fósil de un mamut y dijeron, ¡ay, ese es un dinosaurio! Entonces, la desventaja de estas enciclopedias, pero les digo, toda información muy básica les puede funcionar. Y de ahí les digo referencias y leer. Así que es lectura constante de todo lo que va saliendo, ¿no? Desgraciadamente el libro único, bueno, hasta el momento yo no encontré un libro especializado netamente en mosasáuridos. Si llego a encontrar algunos, les aviso, eso sí, créanme lo que no hay ningún problema. Yo siempre he pensado que el conocimiento es esto, para compartirse y que todo el mundo lo tenga a la mano. Para eso es la ciencia, ¿no? Pero lo uno que yo tengo es Océanos de Kansas, que incluso hasta en la portada una bonita ilustración, son mosasáuridos y hablan muchísimo de su dieta y el paleoambiente en esta zona de Kansas, pero habría que ver qué más va saliendo y de estos artículos, todas esas referencias les van a ayudar bastante. Sí, genial. Bueno, referente a lo que decías de que hoy estás diciendo algo, porque esto va a quedar grabado y está buenísimo que quede grabado toda la información que nos has dado y comentarle a todo el que esté conectado o el que vea esto en el futuro que
la ciencia y voy a robarme unas palabras o tomarlas prestadas de un filósofo que se llamaba Karl Popper, eh, que decía que el conocimiento crece cuando nuestras teorías son falseadas, es decir, cuando se demuestra que estábamos equivocados. Ahí entendemos que estábamos mal y sabemos un poco más ahora. No cuando nuestras teorías son comprobadas y comprobadas. Si ya encontramos una verdad, buenísimo, pero el hecho de que un científico diga hoy una cosa y mañana no es que, no es que me equivoqué, o que no, descubrimos que no era como pensábamos y ahora sabemos más que antes, ahora tenemos más herramientas. Entonces, así funciona la ciencia y así funciona el conocimiento. No hay que juzgar a la ciencia cuando tú encuentras una información un día y un año o unos meses después o incluso menos tiempo encuentras otra información que corrobora, que contradice la teoría que antes habías leído. Así es el camino del conocimiento y eso es lo fascinante de todo esto. Entonces, todo lo que Ulises nos está diciendo hoy, yo dudo que todo cambie, pero puede que algunas cosas, por ejemplo, lo del huevo de Chile, puede que eso vislumbre una parte del conocimiento que no teníamos y ahí es cuando empezamos a saber más, cuando vemos nuestro error, no cuando comprobamos que estamos en lo correcto. Entonces, si tienen preguntas, colóquenlas en el icono que tiene el signo de interrogación, porque mira, Ulises, mientras yo voy viendo hacia arriba, más arriba preguntaron si se sabe cuánto vivían los mosasaurios. Eso. Bueno, porque ahí yo me tengo pauso otras acá, pero no me tantito. quiero meter en la fila. ¿Adelantar? Ok. En cuanto a edad de mosasaurios, mira, ese dato no te lo tengo. Yo diría que es hasta el momento inexacto. Para saber la edad de de un organismo, ya te decía dinosaurios, de un organismo cuando muere, pues es hacerle estudios principalmente la parte del fémur, que son estos estudios osteológicos, ¿no? Para su tamaño. En cuanto a edad, no sabría decirles cuánto se ha mencionado. Los hipótesis que llegué a encontrar sobre su edad estaba entre unos 15, algunos decían que 40 años, otros estaban entre los 20 a 25 años más o menos, más o menos. Entonces, es un periodo todavía que todavía no se sabe del todo con cuánto llegaron a vivir estos organismos, pero pues habría que estarlo checando, ¿no? En este sentido de su edad, pero yo tenía entendido que era hasta unos 20 años más o menos lo que yo he escuchado de edad, de los que más aceptaban. O sea que el ritmo de crecimiento era súper acelerado, porque para llegar a ese tamaño en 20 años, ¿cómo serían esos adolescentes? No, y de hecho, consideremos que en sí la edad, digamos, en algunos organismos que lo podemos ver más pequeños, incluso veámoslo en ejemplares actuales, ¿no? Avancémonos principalmente en reptiles, que serían los más cercanos, llamémonos baránidos, algunos otros lagartos, serpientes, cocodrilos, tortugas. Tortugas no tanto por este ejemplo, porque son un poco más lentas en crecimiento, pero por ejemplo un cocodrilo o estos animales, el primer año tienen un crecimiento acelerado, ¿no? Que crecen muy, muy rápido en el primer año de vida y ya posteriormente su crecimiento es un poco más lento en algunos casos. Y hay organismos, de hecho, en donde podemos nosotros hablar de crecimiento acelerado en cierto periodo de tiempo y posteriormente se va haciendo más despacio este crecimiento. Muy bien, para aumentar en este caso la longevidad. Pero ¿cuál es la presión para poder crecer tan rápido? Pues el poder no ser una presa fácil. Un ambiente como los mares del Mesozoico requerían que tú no fueras una presa tan fácil en aquellos años. Imagínate, tenemos, por ejemplo, tiburones como Cretoxirrhina, que es uno de estos parientes del tiburón blanco. Ya un tiburón semejante al tamaño del tiburón blanco, unos 6, 7 metros de largo, 5 más o menos, entre 5 a 7, el tamaño que hubieran alcanzado estos Cretoxirrhina, que habitaban también las zonas del mosasaurio. Entonces, se han encontrado algunos con contenido estomacal de ellos, pero juveniles, entonces ya vemos que era un ambiente que precisamente estaba algo hostil para estos animalitos, pero cuando más rápido crecían, pues obviamente tenían esa posibilidad de hacer este gigantismo y pues mencionémoslo, ¿no? Entre más grande eres, menos depredadores tienes, ¿no? O sea, no hay enemigos que se quieran animar a meterse contra alguien tan grande. No sé si recordarán la película de Avatar, esta de los monitos azules altos, no la de Aang, no la del Maestro del Aire, ¿no? Esta de Avatar de James Cameron, si no falla el actor.
ellos van a cazar a un animal volador bien grandote y él da una teoría. Si eres lo más grande que está volando, nunca volteas hacia arriba esperando tener una presa. Entonces, por ese lado le llegan, ¿no? Es como de sobres. Entonces, ya cuando le llegan a estos organismitos así, entonces imagínate un mosasaurio siendo lo más grande, pues ahí lo vas a mantener, ¿no? O sea, ya no hay como tantos depredadores que se puedan encontrar en estos organismos. Entonces te digo que principalmente el crecimiento así yo considero que era algo acelerado, principalmente entre el primer y segundo año de vida, para tener un tamaño más que nada que te permitiera ser independiente a obtener tu propio alimento. No les digo que ya nacía de 10 centímetros y al año ya tuviera 10 metros, ¿no? Pero al menos sí ya tuviera un tamaño considerable para poderse valer por sí mismo. Podían ser presas de otros mosasaurus. ¿Se sabe si practicaban el canibalismo? Sí. Sí, digamos que canibalismo no lo llamaría yo así, porque se ha encontrado, pero incluso se han encontrado de mosasaurios no necesariamente juveniles, sino mosasaurios más pequeños que se comen, mosasaurios más grandes que se comen especies de mosasaurios más pequeñas. Entonces yo hablaba con la doctora Paulina Jiménez Vilobro, que también es especialista de mosasaurios, ella sí sabe más, de este tema, que es más como una, ves que encontramos que en algunos le llaman oofagia, cuando te alimentas de puros huevos, ofidiofagia, que te alimentas de puras serpientes. Yo le decía que podríamos llamarla la mosasauriofagia, porque te alimentas de otros mosasaurios, pero sí se han encontrado datos en donde era el canibalismo por el que se comen otros mosasaurios. En el contenido estomacal que te digo que se ha reportado, hay otros mosasaurios, entonces sí lo hay, ¿no? Entonces también vemos, o sea, no solamente eres presa de otros organismos como el toxirrina que te decía, ahora también tenemos que cuidarnos de otros mosasáuridos que son de lo más grandosito que encontramos en el periodo. Y veo otra pregunta aquí, que es ¿qué piensas del integumento encontrado en mosasaurios? Que es una maravilla que se encuentra en este tipo de fósiles como de Platocarpus tympaniticus, perdónenme el nombre de la especie, porque ayudaban muchísimo a entender cómo era la forma de estos organismos en cuanto también a la estructura de sus escamas, que también nos va a mencionar muchísimo de cómo era su conducta. Hace unos días hace unas semanas, también hace unos días, mucho antes incluso de esta invitación, había platicado con unas personas que mencionan, por ejemplo, el desarrollo de esta lengua bífida, que a lo mejor llegaron a presentar, no sé, han visto esta lengua bífida que llegaron a presentar los mosasaurios. Yo sí quisiera compartirles qué tan plausible ustedes ven que un mosasaurio tenga una lengua bífida abajo del mar. ¿Podría haber cumplido la función como las células de Lorenzini en los tiburones? Claro que sí, pero nosotros pongámonos a pensar, ¿qué tal si es una característica más que nada ancestral? Hablamos de que tenía un ancestro anguimorfa, un varanoideo, más o menos, un pariente de esto. Entonces tenemos esta característica, una correlación en cuanto a la ancestría. Probablemente esta estructura se mantuvo durante todo el tiempo de vida de los organismos, ¿no? Incluso hasta ser mosasáuridos. Pero el que la lengua saliera constantemente, a lo mejor no era así. Salía ocasionalmente, y aquí les quiero comentar incluso algo que mencionaba con otro doctor, que se tiene una estructura que son unas escamas modificadas en las serpientes marinas actuales. Las serpientes marinas se mueven así, ¿no? Generando ondulaciones. Bueno, pues las ondulaciones también se chocan con el movimiento de las escamas y permiten a la serpiente ver qué es lo que se encuentra a su alrededor. O sea, como esta sensibilidad, como cuando encontrábamos a un organismo como un ornitorrinco o alguien que soca pequeños rayitos para saber qué se encuentra a su alrededor. Algo como tipo Daredevil, que hace este movimiento para captar qué hace alrededor. Imaginemos lo mismo y que las escamas tuvieran esa hipersensibilidad que presentan en las serpientes marinas. A lo mejor el mosasaurios tuviera una similitud, las escamas que se presentan en este organismo para sentir qué es lo que se encontraba a su alrededor. Y a lo mejor la lengua sí la pudieran llegar a sacar ocasionalmente, porque creo que hay, no recuerdo bien en qué especie, pero sí se ha encontrado olfatación en algunas serpientes. Cuando digo olfatación es poder sacar la lengua bífida. A lo mejor funcionara como en el caso de los tiburones, como las células de Lorenzini. Sacamos la lengua, captamos señales químicas y el órgano vomeronasal, que es el que está conectado con esto, que es el órgano de Jacobson, para las serpientes, funcionará ahora sí como para traducir estas señales y decir, ok, para allá hay pareja, por ejemplo, para allá hay presa, ¿no? Entonces, saber qué es lo que es de acuerdo a la época, ¿no? Por ejemplo, o presa más cerca de este lado, y sumado con las escamas, nosotros podríamos estar hablando de un organismo netamente modificado
para este ambiente marino y ser el superdepredador, como en algunos comentarios arriba lo llegué a ver, decían con razón era tan depredador. Entonces todas estas modificaciones hacen que seas verdaderamente alguien dominante en este periodo. Imaginemos la olfatación, la parte de las escamas, la visión quizás no era tampoco tan desarrollada, eso tendríamos que verlo, pero incluso en un futuro hacer estudios incluso más de endocraniales, ¿no? Paleoneurología, e incluso comprender un poco más de los sentidos de estos organismos, en el caso de los mosasáuridos, ¿no? Entonces, ahorita no recuerdo si ya hay, me voy a poner a investigar en ese sentido, porque sí también me falta hacer más de mi tarea, entonces, para ver qué más datos se pueden encontrar de estos organismos, y pues hay todavía más cosas por hacer, ¿no? Entonces les digo que esa es una de las teorías que yo tengo, que me fui, bueno, y no hay teorías, hipótesis, recordemos, hipótesis o modelos. Yo tengo ese modelito en mi idea que a lo mejor las escamas de estos organismos eran muy similares, ¿no? Entonces, este tegumento también ayudaría a comprender esta parte. Entonces, inclusive las escamas son precisamente de Ptilosaurus preager, el que se han encontrado algunas de ellas y platicar. Pues, entonces, habría que trabajar muy bien en este sentido para ver este tipo de trabajo, estos organismitos, ¿no? De los mosasáuridos. Tengo entendido dos cosas, ¿no? En cuanto a los sentidos, que no tenían muy buena visión, y en cuanto a la piel, que sí se tiene buena información de la pigmentación de su piel. Sí, en cuanto a la pigmentación sí se tiene, bueno, ese es otro punto importante, gracias por mencionarlo. Creo que me centré solamente en las escamas, en la función. En la pigmentación sí se tiene los datos, de hecho ahí es donde vemos una reconstrucción que es que la piel de la parte ventral era más clarita y en la zona dorsal era un poco más oscura, gracias a esto de los melanocitos, ¿no? Estas estructuras que conservan la coloración. Sí se sabe que estos organismos tenían esa coloración y si lo vemos actualmente vamos a ver voy a cambiar de ejemplo, ahora trabajemos con tortugas marinas y trabajemos con las famosas orcas. La panza es blanca y arriba es negro. Y esto favorece, ¿por qué? Porque si tú eres alguien que está hacia abajo, por ejemplo, un posible depredador o una presa, ves hacia arriba y la luz te ilumina y la panza blanca no la vas a distinguir siendo un organismo, ¿no? Y hacia abajo, la parte profunda no se alcanza a distinguir y también en esta sección, la parte oscura de la orca, pues también tapa. Pasa lo mismo con los tiburones y ahora vayamos con las tortugas que son de ambiente semiacuático a acuático, como las marinas. La panza es más clara en comparación con la parte dorsal. No siempre se cumple esto, pero también va a depender de los hábitos. Entonces, es muy práctico en este tipo de coloración para poder ser también tanto un depredador y no ser una presa sencilla. Y aquí podríamos incluso mencionar que los mosasaurios serían cazadores de emboscada, incluso ir hacia abajo y de repente ir hacia arriba para poder atrapar a sus presas. Incluso hay ciertas ilustraciones donde los ponen como brincando. Hay quienes dicen no es posible, hay quienes dicen sí es posible. Podemos dejarlo como una posible idea que sí pueden estar brincando, pero al menos sí al sacar la boca de repente así, digamos, está el agua aquí, sacar la boca y ya tener a su presa y llevársela al fondo del mar, ¿no? Entonces, eso sí es muy, muy posible de que pasara. Entonces, este tipo de coloración favorece hacer como estas interpretaciones a partir de la coloración. Y también es importante que todos recordemos que no todos los animales ven en el mismo espectro de visión. Hay algunos que van a identificar otro tipo de colores, entonces a partir de estos colores que se captan, pues ya también tenemos que basarnos en su capacidad visual. Y esa capacidad visual, si ya vemos asociada con esto, pues esa razón también es de la ventaja, tanto no ser una presa fácil o ser un muy buen depredador. Claro. Igual sé que hay una pregunta ahí esperando, pero un último comentario antes de lo que comentabas, de lo que nos decías de cómo era, cómo nadaba. Es difícil imaginar que este animal tan enorme, que sus aletas solo eran como para equilibrarse, y la cola era el principal medio de locomoción, lograra alzar toda esta masa. O sea, era muy grande, por muy grande que fuera la estructura de la cola, que era como cartílago, lograr impulsarlo tan alto. Tal vez sí sacarle el cráneo, pero saltar es difícil imaginarlo, ¿no? Igual, bueno, la naturaleza siempre sorprende. Ajá, exacto, la naturaleza siempre nos sorprende, pero estoy de acuerdo contigo, porque sería como, por ejemplo, hoy en día ver una serpiente marina brincar, ¿no? Y no solamente nos pongamos con el peso, también vemos la longitud del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, una ballena azul brinca, pero saca la mitad del cuerpo. Quizás un mosasauro hubiera hecho la misma función para hacer el amor, ¿no? Quizás pescar un
pterosaurio que estuviera muy cercano y alcanzar a hacer como la escena que te ponen en Jurassic World, que probablemente eso hubiera sido lo posible para poder alcanzar una presa, pero así como tú mencionas un brinco, no. Vemos que los tiburones, por ejemplo, el tiburón blanco es un animal de 7 metros, bueno, 6, ¿no? Hay unos más grandes y reportados 7 que brinca, pero hace como un giro. Probablemente pudiera funcionar así, pero yo considero contigo que es como verlo biomecánicamente posible, ¿no? ¿Qué tanto era la ventaja? Además, era como hacer un espectáculo. Obviamente debería ser un espectáculo, pero veámonos con lo que nosotros pensamos que puede ser un modelo más adecuado. Exacto. Entonces yo considero como tú que como era un cuerpo, tan parte de ser tan grande y pesado, era largo, ¿no? Entonces el largo también eso hubiera sido poco práctico porque cierta zona se quedaba en el interior. Imaginen, solamente pónganse a pensar cuánto tendría que haber brincado para sacar 10 metros de longitud del cuerpo, ¿no? Fuera. Entonces, pero sí, al menos sacar así para alcanzar la boca, las presas de esta forma, eso sí yo lo creo bastante viable. Y veo que una pregunta de Sigerider, espero haberlo pronunciado bien, dice, ¿qué otras criaturas marinas comieron con Mosasaurus? Mira, hay muchísimas, digamos, mosasáuridos en general, pues te decía que hay tiburones como Squalicorax, Cretoxirrhina, tenemos algunos peces como Sifactinus, tenemos a los Mosasaurus platirus, estaban también las primeras, ahora sí que hablando de dinosaurios, ahora sí ya dinosaurios avianos, marinos, tendríamos a las Esperornites, están los amonites, creo que también estaban algunos belemites en el periodo, no recuerdo, no me quiero equivocar en este momento. También se habla de las tortugas, creo que convivieron con ellos, pues, Desmatoquelis, y había otra que ahorita no recuerdo el nombre de la tortuguita, ¿cómo se llama? Los voy a investigar el género, pero hay algunos otros géneros de tortugas marinas que se han encontrado, incluso en el libro de Océanos de Kansas lo reportan, con las marcas de mordida en la parte del plastron. El plastron es la parte de la pancita de la tortuga. Entonces, considera además Desmatoquelis y entre otros grupos de peces que son de la época, ¿no? Que también se han reportado en esta región. Ya hay muchísimas especies, ¿no? No me podría yo acabar aquí, creo que nos aventamos otro live para hacer la lista de especies que vivieron con nosotros, pero hubo muchísimas, ¿no? Hubo muchísima más diversidad que habitó con este gran ejemplar. Todo lo que pudiera haber servido como comida, porque eso era lo que hacía. Sí, totalmente, ¿no? Ya vimos que hasta otro mosasaurio que conviviera con él le funcionaba como comida. Mira, yo tengo un par de preguntas acá, no sé cómo estás tú de tiempo, Ulises. Adelante, yo encantado de seguirle respondiendo. Estoy acá súper feliz. Solamente díganme en los comentarios, ay, has dicho puras barbaridades, ¿no? Con toda confianza. Adelante, Simón, dime. Mira, ha estado súper entretenido esto, de verdad, increíble. A ver. Lo de la cresta, sabes que no solo en las películas, sino hay recreaciones, ilustraciones de paleoarte que les colocan cresta, pero ya se sabe que no. ¿Cómo se sabe que sí o que no tenían esta típica cresta, no sé, tipo iguana? Ok, similar, como las espinitas, ¿no? Estas que les ponen acá. Ok, mira, eso va más relacionado porque es como un aspecto muy cocodriliano el que yo veo que le ponen ahí con las escamas. Esto se va a saber principalmente por ejemplo, estos restos de tegumento de estos animalitos. Te ayuda a saber cómo era la forma de las escamas que tenían, ¿no? Y también el tipo de escama te va a asociar qué capacidad tenía para formar estas estructuras. Y más que nada es en cuanto a los restos que se tienen, en cuanto a esta formación, también estas escamas se van relacionando a esto, tienen más este diseño, no tanto no le ven como una función este tipo de ornamentación en estos animales. Yo consideraría que quizás en algunos otros, como lo vemos en las iguanas marinas, que llegan a tener estas crestas, quizás en organismos un poco totalmente esta de las Galápagos, ¿no? Entonces probablemente estuvieran más limitados a animales más terrestres, o sea, una combinación entre terrestres y marinos semiacuáticos a netamente marinos. No, yo no descartaría la teoría. Yo, para mí, las que he visto las reconstrucciones es más como un animal de esta forma, porque tengo que lo relaciono más con las ballenas o los tiburones y tener esta estructura más similar. Y si nos vamos también a otros reptiles marinos que no están dentro de este grupo, pero son como los llamados anteriormente cocodrilomorfos marinos, actualmente meteorrínquidos, ahí hay algunos que ya tienen la evidencia de la pérdida total de los osteodermos para tener una mayor facilidad al momento del nado, mientras que otros que estaban más cercanos a aguas poco profundas no tenían todas estas escamas
un poco más desarrollada. Entonces también en ese sentido dirían, a lo mejor también para un mosasaurio que era más profundo, más inclinado, un hábito más marino, las escamas fueran un impedimento para poderte nadar abiertamente. Perdón por lo del perrito. Recordemos que el único organismo ahorita, pues nadador con escamas así de este nivel, pues tenemos por ejemplo al cocodrilos porosus, que es el cocodrilo de agua salada, sí, a grandes distancias, pero es el único que podemos mencionar para esto. Pero si vemos el cocodrilo no se queda como que en aguas, o no se ha reportado que baje muchísimo. Entonces probablemente también el peso, esta parte de la flotabilidad, reste movimiento, como vemos como en este caso como otras serpientes o tortugas, que les favorece para nados un poco más superficiales, por decirlo así, que más profundos. Entonces creo que también por esa dinámica, la ecomorfología, los investigadores lo posicionan más como de una posible estructura más lisa que más gruesa, como esta presencia de las espinas. Ok, perfecto. Yo tengo un par de consultas más, que sería Claro, sí, si nos puedes mencionar algunas diferencias entre los mosasaurus y los pliosaurus. Claro que sí. Bueno, primero que nada, con comentario anterior que tenía, una vez más, como le decía Simón, hay que esperar a más estudios, quizás una vez más, a lo mejor el día de mañana sí encontramos una evidencia de escamas, pero hasta el momento, por ejemplo, la piel que se tiene, bueno, o la marca de la piel, no tiene esta evidencia. Entonces, ahora, con respecto a las diferencias, pues miren, con los pliosáuridos, recordemos que hay dos que son de cuello largo y de cuello corto. Basémonos que, pues, de ley, ¿no? Con el que más se van a aparecer es con el de cuello corto, porque el de cuello largo, pues no, ya hay un cuello de diferencia muy notorio entre este grupo y el otro. En el caso de los mosasáuridos y los pliosáuridos, sería el tamaño del cráneo, uno de ellos, porque dentro de los mosasáuridos la forma del cráneo es un poco más de una forma de V, mientras que en un cráneo de V, mientras que en los pliosáuridos es como una especie como de embudo, ¿no? Más alargadito y un poco más ancho hacia enfrente, un poco más grueso, y también la forma de los dientes cambia, mientras que los mosasáuridos normalmente se ve un tipo de crecimiento un poco más parejo. En los pliosáuridos son dientes más grandes hacia lo exterior y hacia el interior son más pequeños. Las aletas en los pliosáuridos son totalmente modificadas, tienen más falanges, ¿no? Son múltiples más falanges, una aleta más alargada, o sea, las aletas son más largas, las 4, y la cola es más pequeña, ¿no? En los pliosáuridos, y además el tamaño. En los que los pliosáuridos estamos hablando de un animal como de cráneos de un poco más de 1 metro de largo, como Kronosaurus. Tenemos animales de unos 15 metros de longitud, en algunos casos los más grandes. Y mosasáuridos, pues, son cráneos más pequeños, y la cola es más larga, ¿no? Y las aletas un poco más pequeñas. De algunas características, diferencias importantes entre estos dos grupos. Perfecto. Más arriba preguntaron que hace poco, yo también creo haber visto ese video, había un mosasaurus como encallado y un grupo de dinosaurios como así comiendo carroña de mosasaurus, que si era posible este escenario. Claro, totalmente. Claro. Pues imaginemos la dinámica que se tenía en aquel entonces. Los mosasaurios se pueden haber acercado a costas, a lo mejor en la disminución del mar, en algunas ocasiones, fueran arrastrados de que ya estuviera muerto el organismo y lo arrastran totalmente hacia las costas, o pensemos también en las tormentas. Actualmente tenemos este tipo de tormentas, huracanes, tormentas tropicales, que también causan que avienten algunos organismos como ballenas, tiburones, etc., a las playas. Entonces es algo muy, muy posible que el mosasaurio fuera. Imaginemos, si logran hacer que una ballena que tiene estos 9 metros de longitud encalle, no pensemos que un mosasaurio de este tamaño también fuera. O sea, aquí hablamos de que no es un organismo contra otro, son las fuerzas de la naturaleza versus un organismo, y pues así miras 30 metros, no le ganas a la potencia del océano, ¿no? Entonces, menos los vientos. Claro. Así que sí es una idea, es una forma muy plausible que esto ocurriera durante el Mesozoico, ¿no? Alguna tormenta, probablemente el mosasaurio estaba en mares poco profundos, una ola lo arrancara, un tipo tsunami, un maremoto, lo avienta, lo deja en las costas, sí se puede decir, ¿no? Se queda sin oxígeno, no puede respirar bien como es su conducta con el agua, no se alcanza a arrastrar y volver y muere, ¿no? También por la desecación, porque mucho contacto con el sol, no tanto con el agua, pues esos factores como el golpe de calor y pues bye, y los que están alrededor se van a dar el festín. Claro, pudo haber estado hasta viejo, herido, también infinidad de escenarios. Incluso basémonos en las ballenas. Normalmente las ballenas se encallan
también cuando ya se sienten, están enfermas o ya están en las últimas y encallan porque lo que buscan hacer es morirse. Entonces, no, a veces cuando vemos que hay gente que hay regaños biólogos, que son información que van y dicen, ay, vamos a salvar a la ballena que se regrese. O sea, no necesariamente es porque la ballena tuvo un accidente, es porque ya quería acabar con su vida. O sea, entonces por esa razón también encallan. No digo que todo el momento cuando los regresen esté mal, pero la mayoría de las veces está por este sentido, ¿no? Entonces, claro. Imaginaos que uno sabe, como bien dices, estaba viejito, estaba enfermo, y pues, órale, vámonos y ya. El oleaje. ¿No? A lo claro. Que pregunta, dice, ¿qué pienso de la distribución de museos al final del Cretácico? Pues que vemos que era bastante amplia, como les mencionaba también esta cuestión del movimiento de los continentes, pues también nos ha permitido que fueran de hecho, si nosotros nos vamos a un mapa de distribución de los mosasáuridos, pues hay por todos lados, o sea, se han encontrado en Chile, en Colombia, en la Antártida, o sea, era bastante diverso, pero si también nos vamos otra vez a la correlación, también eran mares no tan profundos, entonces yo considero que también fue favorecida por la disminución en cuanto a la presencia de más depredadores. Ya los mosasaurios eran a finales del Cretácico, eran los más grandes que había, entonces ya, al ser los más grandes, pues tenían todo el mar para ellos solitos, ¿no? Entonces te digo que las esperornites, que las aves marinas ya les veían contra ellos, probablemente algún dinosaurio que estuviera muy cercano a los mares, pero se tendría que haber aventurado muy al fondo, ¿no? No crean que un mosasaurio se acercaba como tipo cocodrilo, playita y mordía y se iba. No, eso sí, no. Tenía que ser hasta abajo en donde pudiera encontrarse, ¿no? Entonces yo creo que ya era bastante abundante y va relacionado a lo que les decía, tanto la química del agua como los aspectos geológicos del mundo. Les digo, no descartemos de esto, ¿no? Y como dice aquí yo también Rexar, que va de la mano, que qué piensa el desplazamiento de otros grupos por parte de mosasaurios a finales del Cretácico, va de la mano, como les comentaba, con los ictiosaurios y estos ecotipos. ¿Qué pasa cuando hablamos de ecotipos? La desventaja de cuando te especializas muchísimo en algo. Cuando tú te especializas en algo, es como cuando nosotros decimos, me voy a especializar, como pollo todos los días, pero no acepto carnes rojas, no acepto pescado, nada al estilo. Y cuando hay una disminución, por ejemplo, estos casos de gripe aviar, no hay que mencionar muchísimo, hay una enfermedad, una disminución en esto, pues te vas a quedar sin comer. Entonces tu presa se va, tu alimento se va, tu alimento va disminuyendo, tu aspecto de vida. Entonces ahí nos vamos con este aspecto otra vez, y que es a lo que voy con ello. Se especializaron muchísimo que cuando hay un cambio, no se pueden especializar otras presas y la extinción es inminente, exactamente. Entonces los mosasaurios, ya lo vimos, fueron voraces, ¿no? Yo les diría, como luego en el herpetario que tuve la oportunidad de trabajar aquí en México, había un pitón que todo se comía, un malayo, y siempre decíamos que era el bote de basura, porque todo lo que le aventara se comía. Entonces pongamos que el mosasaurio era lo mismo, todo lo que le daba se comía. Estamos viendo que hay evidencia de que se comía de todo, peces, otros mosasaurios, o sea, ahí lo estuvimos mencionando. ¿No? Imaginemos que no tuvo una especialización total. Quizás los durífagos, que se especializaron en presas más duras, como en el caso de las conchitas, pero en la época los amonites eran diversos. Entonces era bastante al ser tan diversa su dieta, ¿por qué no siguieron, no continuaron viviendo? Bueno, también recordemos que esto también tiene una influencia, mares poco profundos. Entonces, al no tener una forma de recluirse hacia zonas más profundas, no se pudieron salvar de lo que ocurrió con la caída del meteorito. No solamente fue el impacto externo, también la química, pues zonas de ácido carbónico más fuerte, casi como que estás quemando al mosasaurio. Ahora, si las presas que él se estuviera comiendo empezaron a disminuir, por ejemplo, los amonites se extinguieron. Entonces, si Glovidens, que se alimentaba de puros amonites, se acaba el alimento, pues me quedo sin alimento, me extingo. Los animales muy grandes que requieren más cantidad de alimento no la tienen, pues también llega esta disminución, ¿no? También para llegar a la extinción. Entonces va muy de la mano una vez más con la química y también la disminución de presas y el tamaño que tenías, ¿no? De hecho, hay una cosa muy interesante que hace poco salió el artículo de la distribución de las serpientes ya posteriores al Cretácico y para el Paleógeno, y sorprendentemente, ¿no? Está muy vinculado. Solamente que era una respuesta que ya se sabía, pero había que apoyarla más. Las serpientes tuvieron una mayor diversidad en cuanto los mosasaurios se fueron. De hecho, uno de los grupos de serpientes marinas prolifera justo después de que los mosasaurios ya desaparecen. Ahora, ahí vemos que la extinción también favorece que un nicho que queda desocupado, un hábitat, una nueva especie puede llegar a poblarla, y en este caso las serpientes marinas. Ahora, si nosotros tuviéramos mosasaurios todavía actualmente, no tendríamos serpientes marinas, y muy probablemente jamás hubiéramos conocido ni a las ballenas ni al megalodón.
porque imagínense competir contra un animal de este tamaño. O sea, si el megalodón era muy grande, claro que sí, pero el megalodón incluso convivió con, bueno, una de las cosas que mencionan de su extinción es que no se pudo ir a aguas más frías, solamente era de aguas cálidas. ¿Y quién sí pudo hacer este cambio? Por ejemplo, el tiburón blanco. Entonces, el tiburón blanco casi puede decir que es un organismo más especializado que el megalodón. Entonces, aquí vemos que también eso va a depender muchísimo. Temperatura del agua, la química del agua, las presas disponibles, y eso nos va a una dinámica del por qué un organismo se extingue. Entonces, va de la mano esto también, el por qué no siguieron. ¿No? Así es. O sea, no, quedarnos en un solo factor es limitarnos, o sea, es autolimitarnos. Tenemos que ver un espectro mayor de todo lo que puede ocurrir, ¿no? La naturaleza nos ha enseñado que una sola cosa no sirve para explicar lo que vemos enfrente, ¿no? Entonces hay que encontrarlo. Incluso vamos de la mano con los fósiles. Un solo fósil, por ejemplo, de Mosasaurus, no nos va a decir todo lo que tengamos que saber de ellos. Entonces claro, ahí va de muchos factores que tenemos que incluir. Taxón parecido a Glovidens, ahorita no tengo el dato, creo que Igdamantus, no me acuerdo cómo se llama, Igdamanosaurus, era uno que también era parecido a Glovidens, pero ya fue reasignado a este género. Ahorita no recuerdo algún otro taxón que tenga la misma tipo de dentición como en Glovidens, porque incluso yo me había quedado en 3 especies y ayer que lo estuve checando porque tuve una pregunta con respecto a ello, son 7 especies actualmente. De hecho, el género Igdamanosaurus desapareció y lo reasignaron a Glovidens. De Mosasaurus no tengo el dato de otra especie que tenga ese mismo tipo de dentición, pero si nos vamos a nos vamos a cocodrilos. Hubo cocodrilos que precisamente también presentaron este tipo de dentición durífaga, especializada netamente a conchitas, entonces, y vivían en zonas costosas. Creo que esos habitaron allá en la zona de lo que conocemos como el Viejo Continente. Ahí se encontraron unos cocodrilos que también se alimentaban netamente de conchitas. Voy a buscar el nombre del género y la especie del género para pasarlos. Pero sí, se han encontrado este tipo de conductas en otros animalitos, ¿no? Y, por ejemplo, en cocodrilos, que también han sido de los que han encontrado en muchísimas cosas, ¿no? Había terrestres, había completamente marinos, semiacuáticos y especializados a diferentes tipos de alimentación. Incluso hay algunos que mencionan que por filtración tenían cierta boca que les permitía agarrar como tipo, ¿cuál es? Gaviota, no me acuerdo cuál es el albatros, que es el que puede hacer el pelícano, que puede crecer muchísimo la parte de su zona gular. Entonces había un cocodrilo que también estaba, creo que es Stomatosuchus, también puede hacer eso y expulsaba el agua así, y en los dientes se quedaba atrapada la comida, que era diminuta. Entonces, como las ballenas, ¿no? Exactamente, como las ballenas así de tipo barbadas. Entonces vemos que también la especialización de las dientes también vino en todo este cambio, ¿no? Entonces te digo que no sé de otra especie de mosasaurio, no sé, pero en cocodrilos también se llegó a presentar esto como Glovidens, el cambio en la morfología de los dientes especializados a una dieta en particular. Que ya vemos, ¿qué extinción puede tener Glovidens? Por ejemplo, en la época de la caída de este meteorito, cuando los mares quedan acidificados, muchas conchitas empiezan a desaparecer. Entonces, cuando te llevas hacia allá, pues ya no hay que te comas. Entonces, pues, disminución, ¿no? Entonces, de cocodrilos es así, de mosasaurios no, tendría que checarlo. Bueno, esta pregunta de Rexar, creo que ya en medio creo que al principio la habías respondido, pero él no estaba conectado. ¿Algún otro tipo de organismos que te interesen o solo Mosasaurus Supremacy? La supremacía de los mosasaurios. Mira, personal te digo que los mosasaurios es uno de los grupos que más recientemente me gustan, pero yo crecí amando a los cocodrilos, eso sí te lo puedo decir. Cuando me dicen cómo te fijaste en la paleontología, cocodrilos prehistóricos, ¿no? Vi todos estos documentales, todo eso, entonces de ahí vino el amor a la paleo. Entonces, de otros organismos a mí que me gusten, yo soy netamente los que más amo. Hay muchos que amo, ¿no? O sea, en la paleontología hay muchísimos organismos que me gustan, pero yo te diría que en los reptiles tenemos, por ejemplo, todos los reptiles, cocodrilos, lagartos, serpientes, tortugas, me fascinan, o sea, y los reptiles marinos. O sea, que un modelo de Sarcosuchus seguro te gustaría. Sí. Ya cuando conocí tu página, vi que después de un rato hicieron la votación por lo que estaban, y yo iba a votar por Sarcosuchus y dije, ya se me pasó la votación. Entonces ya era viejita la publicación. Pero sí, Sarcosuchus sería hermoso, y me encanta
Tenemos cocodrilos como Sarcosuchus, Deinosuchus, Purusaurus brasileños, los terrestres, ¿no? Como los cebésidos, como Caprosuchus, ¿no? O Quincana. También no le hago el feo, por ejemplo, a Megalania, ¿no? A Varanus priscus. Entonces, lo mío se centra en estos saurópsidos reptilianos, ¿no? Principalmente. Genial. Mira, Ulises, yo creo que toda esta información, este live, es invaluable. Yo voy a estar súper contento porque esto esté en el perfil de Wonder. Y bueno, por supuesto, veremos la forma de descargarlo y que tú también lo puedas tener en GeoExplora. Para los que estén conectados, mira, siguen personas conectadas, hay mucho interés en todo lo que estás hablando. Las personas, creo que Qué cuando bueno. sientes que ya estamos a punto de terminar, no otra pregunta, que no se termine. Está buenísimo este live, de verdad, genial. A mí me dijeron unos amigos de BAC que tú estabas, no voy a decir qué marca, pero estabas cuando compraste el Mosasaurus de Wonder, estabas entre el de Wonder y otro de una marca reconocida. Pero Sí. me gustaría saber por qué escogiste el de Wonder en lugar de otro, el de la otra marca. Claro que sí. Mira, ambos son reptiles marinos, lo quiero decir. Pero pues, sí me conozco, soy muy quisquilloso en los detalles. Entonces, como de, no me convence la figura que estoy viendo, es como de, yo lo hubiera hecho de otro color, le hubiera puesto esto, lo hubiera hecho acá. Y también lo veía porque yo quería una figura, más que nada para tanto el gusto personal, algo que fuera móvil, o sea, que se pudiera mover, que funcionara para aspectos didácticos, como en el caso de este modelito. Entonces, a mí es lo que me agradaba. Entonces, ahí cuando estuve viendo, ya había visto yo los modelos en la página de BAC de tus modelos de Wonder Artistic Models, y fue así cuando estuve haciendo en cuentas, dije, pues yo quiero una figura de buen tamaño, que tenga buen detalle, entonces que yo lo pueda ir haciendo así. O sea, yo estaba viendo así, dije, este es un esqueleto. Para enseñar. Exacto, que me sirva para enseñar y me guste a mí. Y dije, este es un esqueleto, está de la mano ahí, dije, sí tiene la morfología, sí le dije así como de, la cola es más para abajo, pero está bien, o sea, ya estaba así como moviendo todo, estaba, y dije, no, está perfecto, está perfecto en cuanto a la longitud que yo esperaba. Sí me gustan las figuritas, pero que están de un tamaño considerable, ¿no? También digo, para que luzcan, ¿no? El punto es que luzcan. Yo sé que hay cosas chiquitas que tienen un detalle bellísimo, pero dije algo que luzca, y de ahí me determiné por el del Mosasaurus, ¿no? Aparte dije, es armable, a mí me encanta armar las cosas, está muy bonito el detalle, entonces precisamente por eso me fui por el modelito de Mosasaurus. De hecho, si estuvieran los chicos de BAC, o si están ahorita en vivo, o si lo van a ver después, le agradezco muchísimo porque en el mismo día me lo resolvieron. Casi fue como de, oye, es que hoy tú tienes el Mosasaurio, y me dijo, sí, y yo estaba muy ocupado en lo que estaba la semana, y dije, yo puedo ir por él hoy o hasta el viernes. Me dijo, es que vienes trabajo, dime que puedes hoy. Dijo, sí, vamos a poder entregarte hoy. Entonces, también les agradezco muchísimo lo que me hayan dado en el mismo día, y el mismo día lo armé. No me acuerdo cuánto tiempo me tomó, pero ya en la noche le mandé a BAC la foto y dije, mira, ya lo terminé de armar. ¿Te Entonces gustó? ahí, sí, totalmente, no, yo estoy aquí fascinado. Mira, de hecho acá está. Había unas piececitas que se estaban cayendo, y ya les puse un poquito de kit que le llamamos cola loca, un resistol, un pegamento, para que ya se queden fijas y no se anden moviendo. Solamente las que ocupo para aspectos dinámicos fue las que dejé tú no te me vas a pegar, para que lo puedas prender como el cráneo y todo. Entonces, no, a mí la verdad sí me gustó muchísimo, totalmente recomendado los modelitos. Entonces, precisamente por esa razón, dije, tú no, véngase tú para acá. Y quedé, o sea, primero fue la foto la que me impresionó. Ya después del armado y del resultado, quedé todavía más fascinado. Le habías preguntado a mi mamá, yo estaba ahí con mi monito todo el tiempo así de, mira, aquí está. Bueno, se le cayeron las costillas, pero estaba yo así de, mira, y moviéndolo de un lado a otro, de un lado a otro. Y como niño, yo sigo dicho que soy un niñote. Como niño, después de festividad como de Navidad y todo, yo estaba así como de, regalo nuevo. Entonces, sí, la verdad quedé fascinado. Sí, es muy emocionante porque claro, son plantillas, entonces cuando vas poniéndolas y va tomando forma, como que, wow, o sea, esto antes eran cosas planas y ahora es toda una figura. Que te quiero compartir que... Ajá. Eso, cada vez que me toca armar algunos es muy emocionante.
Eso, exacto. De hecho, yo quería decirte que cuando lo vi, pues el instructivo, aquí lo tengo. Bueno, esto es como la planilla. Era esto, ¿no? Una cosita así, el instructivo. Y nada más decía, Ajá. sigue las letras, ¿no? Yo le madre de Dios, ¿no? Al principio sí fue así como de ok, y ya las fui desprendiendo y al principio dije, ¿por qué? Ya fui viendo que iban unas con otras, que eran dobles, cómo se iban pegando. Dije, Ujú. ya cuando agarré la lógica, me tardé más en ir buscando como una, cuando la agarré fue así de, esto va así. Y sí, como vas viendo, como dices, ¿no? Cuando va agarrando forma, ya te quedas como, wow. Yo al principio dije, pues, ¿cómo cuánto me dirá? Te lo juro que lo imaginé más pequeño. Mientras lo iba armando y ya tenía el cuerpo más la cola, yo estaba diciéndole aquí, mamá, ¿dónde lo voy a meter? ¿No? Dije, y colgado, la verdad, no me llamaba la atención. Ya después le escumbré aquí un espacio y dije, ya vi dónde. Pero sí, ya cuando lo fui viendo dije, no, ¿cómo? Pero digo que quedé asombrado tanto del tamaño y del detalle. Y sí, como dices, ya cuando le vas dando la forma, es cuando dices, wow. Mira, yo me siento honrado cuando en los de BAC me dijeron eso y que tú estuviste en el simposio, ¿no? De las Sí, OTPAC y lo de, usaste para de las explicar OSPAC. cosas. Ajá. O sea, imagínate, yo me sentí súper así como honrado, pues, de que alguien, o sea, la comunidad científica que se fije en los modelos para mí y estar acá contigo, de verdad, me siento muy agradecido y buenísima la charla, de no, o sea, no tengo palabras en este momento, creo que las palabras no podrían describir lo agradecido que me siento ahora. Eh, Hace un momento estábamos estresados porque no funcionaba nada, ahora estamos todos satisfechos, todas las preguntas fueron respondidas. Esto estuvo, de verdad, como decía en la descripción, de lujo, de verdad una ponencia de lujo. Qué bueno que te, no, y créeme decirte que también me siento agradecido, mucho contigo por la invitación. La verdad, una disculpa por la parte de los inconvenientes, pero sí, la verdad, créeme lo que yo estaba fascinado, nervioso, quiero decirlo honestamente, nervioso también por lo de live, esperando, pues más que nada resolver sus preguntas y todo. Y yo me siento, pues la verdad, también honrado, este tipo de invitación, ¿no? O sea, digamos que tengas esa impresión también en cuanto al trabajo que desempeño y también, ¿no? Para todos, ¿no? Para mí es un honor poder estar así, ya puedo presumir que estuve con Wonder en un live, y la verdad para mí es un lujo también. Lo agradezco tanto a ti por la invitación, a todo el equipo que esté trabajando contigo y también a todos los que estuvieron aquí este rato, tanto desde el inicio Sí. esperando que nos pudiéramos conectar hasta ahora. Muchísimas gracias también a todos ustedes o sea, que como tal, pues quienes estuvieran aquí viéndolos, quienes hace posible todo esto. Entonces, la verdad, muchísimas gracias a ti, Simón, y a todos los que estén ahí. Un gusto. Y espero, Sí, como mencionas, que así como a ti te gustó, les haya gustado a los demás y haber apoyado en algo. Espero haber enseñado algo, o si no, al menos confirmar alguna idea o generar algún poquito de curiosidad o resolver sus principales dudas. Para mí, pues yo me siento así como honrado. Como le dije a Simón, por las preguntas no se preocupaban, yo iba a estar aquí hasta que la última se hiciera válida, ¿no? Y quedaran satisfechos con su respuesta. genial, mira, maravillosa, gracias por la información. Desde el Sentir Belly Dance dice, maravillosa charla llena de generosidad y pasión por compartir conocimiento de mucho valor. Seige Rider, Seige Rider o Seige Rider. Estupenda información. Sí, todo el mundo está contento. Bueno, aprovecho para comentar dos cosas. Si estás en México y quieres los modelos Wonder, habla con BAC. Ellos son nuestros distribuidores autorizados allá. Son personas responsables. También están vinculados con la paleontología, hacen réplicas, hacen maravillosos trabajos y están distribuyendo los modelos. Si te gusta toda esta información, te gusta todo este tema, Civia Geoexplora también, que están compartiendo mucha información, haciendo divulgación científica de calidad. Ulises es uno de sus representantes. Y por último, lo que iba a dejar de último a los que se quedaron, para celebrar esto, el modelo de Mosasaurus y el combo de nadadores cretácicos, donde está el Mosasaurus con el Spinosaurus, están con 15% de descuento desde hoy hasta el 27. Entonces, es una buena oportunidad si no has aprovechado otras ofertas antes. La diferencia de esta es que los combos ya tienen descuento, porque vienen dos modelos y siempre tienen un porcentaje. Te sale más económico comprar los dos que por separado.
En este caso se le hizo otro descuento al combo, pero también el Mosasaurus solo está con descuento. Entonces, bueno, eso para la página. Yo creo que ya, Ulises, ya estamos listos por acá, ¿verdad? No hay más preguntas, comentarios. Mejor no pudo haber salido realmente. Muchas gracias por la charla. Saludos desde México. Mira, acá te saludan Coterráneo, Rexar, saludos. Saludos. Sensibilidad. Bueno, saludos a todos. Muchísimas gracias, Ulises, por estar acá. Muchísimas gracias a todos los que asistieron, Ustedes. de verdad. Y bueno, espero que a futuro tengamos otras instancias como esta. Fue súper agradable. Para compra es por... Ah, disculpa, sí, para comprar es www.wonderartisticmodels.com. Ahí, wonderartisticmodels.com. Y si se te dificulta o algo, escríbenos por interno y te enviamos el enlace a la página. Ahí puedes comprar. Entonces, bueno, ya nos estamos despidiendo. De nuevo, gracias a todos. Estos seguro o cosas similares se van a repetir. Las ideas y las ganas están. Gracias, Ulises. Un placer. Bueno, entonces nos vemos. Chao, chao. Nos vemos. Cuídense todos. Bien, esa fue la transmisión. Espero que este video te haya gustado y que la información contenida en él te haya sido útil. Te invito también a seguirnos en nuestras redes sociales con el mismo nombre, Wonder Artistic Models, y también puedes visitar nuestra página web wonderartisticmodels.com. Ahí vas a encontrar todos los modelos y también toda la información sobre la marca, testimonios, y también hay una sección especial para preguntas y respuestas, y también una mucho más especial que es sobre la opinión científica sobre la marca. Entonces es básicamente el testimonio de algunos de los científicos que ya han tenido en sus manos los modelos, que los han armado y en ocasiones los usan como ayuda visual para explicar las cosas que quieren transmitir, así como viste que lo hizo Ulises en el video. También puedes seguir a Ulises en sus plataformas, es GeoExplora. Y bueno, nos vemos en un próximo video.